Estamos de regreso en un artefacto más. Mi querido Poncho Kong está acá. Yay. ¿Cómo estás? Obviamente no te pidas Kong, ¿va? No. El nombre real es Juan Alfonso Rosales Estrada, como la novela. ¡Ah, perro! Oye, Poncho, 195 países reconocidos, porque lo acabo de googlear. ¿Por qué Hong Kong, mano? No, pues ahora sí, como les digo a ellos, yo no escogí, ellos me escogieron. ¿Ah, sí? ¿Así sí, fue? Sí, yo estaba acá a gusto echándome mis taquitos, tocando. Eres un baterista nacido y criado en Zapopan, Jalisco, Sí, México. Sí, aquí mero. Radicado desde hace 14 años en Hong Kong. Sí, así mero. Ese es el insight, así como... Inside, sí. Antes de Hong Kong, bueno, tengo que hacer paréntesis, fueron 5 años que me aventé en Colima. Colima. Sí, Entonces, es casi lo mismo Colima, Hong Kong. Sí, imagínate el shock de Colima a Hong Kong, güey. Hay un poquito de diferencia cultural. Leve. Hay más feria en Colima. Oye, te aseguro que no tienen la sal tan chingona como en Colima y en Hong Kong. Los Esa cocos. es la chida. Ah, claro. Sí, tiene como 3 cosas chidas Colima. Sí. ¿Y por qué estás viendo ya también tocando? Sí, yo a lo que me dedico full es música y fotografía. Uh-huh. Fotografía y lo aprendí allá y le he estado dando, hago fotografía de productos ahorita. ¿En serio? ¿En Hong Kong? Y a lo que estoy más clavadón es de relojes. ¿Haciendo? Fotografía y videos de relojes. Fotografía de relojes. Es un estuche. Ya, el relojero. El relojero. No, acabo de tener un invitado, Chen Quintero, que es saxofonista, guitarrista y también está haciendo relojes. Por eso no me sonó dijiste, órale. Dije, ahora ya conozco demasiados relojeros, qué pedo. No, pero foto Sí. Publicitaria. Sí, entonces, por ejemplo, antes yo hacía retratos y todo ese rollo. Y trato de pasarle eso a los productos. Entonces, que no nada más sea que no sea el reloj con el fondo blanco, fondo negro, lo que sea. Ajá. Es por lo que me han estado contratando y medio chido. Porque les hago su background, sus escenarios, todo chido. Como si fuera una persona el reloj. Oye, platicamos de la fotografía más adelante. A mí me tiene muy alucinado tu historia. Está muy cabrón que seas un baterista de acá. No que estés tocando en el extranjero, pero es muy común que alguien esté en Estados Unidos, en Europa. Sí. Cada vez menos común, así digamos, Alemania, Suiza, esas cosas es menos común, pero Hong Kong sin duda, me dices que hay como 200 mexicanos en Hong Kong, pero no, ni el 50% deben ser músicos, ¿no? No, somos 3. ¿Tres? No, 4. 4 músicos. ¿Hong Kong es grande? Sí, bueno, no, en tamaño no tanto. ¿Qué será? Como... Colima. Colima, por eso me fui a... Ya le hallaba. Sí, no, en espacio no, yo creo que debe ser como Zapopan a lo mucho. ¿En serio? No hay mucho y no está, y yo creo que más como el 30-40% está construido. O sea, pero es de que conoces a mucha gente, de que vas en la calle y te encuentras gente. Sí. ¿Reconoces uno de otro? Sí, no, más bien me ha tocado que me reconocen a mí. Claro, pues es que tú eres el raro. Sí. Y aparte a lo que te dedicas, pues, de que te ven en los shows. Porque me estabas contando, a ver, si quieres vamos cronológico. ¿Cómo es que te fuiste, lo primero que hiciste te fuiste a Colima, después de tocar aquí? ¿Aquí cómo empezaste? Aquí, pues, primero estaba tocando rock covers, duré un buen rato con unos compitas. ¡Qué asco, cabrón! Oigan, 23 años de Gargamel, todos invitados. Este episodio va a salir el día que estamos festejando 23 años de esta banda de covers donde estuvo Gonza, tu buen compa que fue el enlace de esto. Y entonces está tocando barecitos en ¿qué serían? 2000, si fuese 14 años, pues... Y eso fue mucho... Antes, mucho antes. Mucho antes. Yo tocaba covercitos y luego ya fue cuando nació mi hijo. Yo estaba casado primero aquí en México. Entonces, no, pues sabes que hay que echarle versatilazo porque no está saliendo. Ajá. Ya los billetazos se necesitaban. Caíste al versátil. Sí, le di un buen tiempo, ya me metí al entretenimiento. Y entre ese tiempo me invitaron a Colima. Entonces, oye, ¿quieres venirte? Va. Y entonces mi instrumento principal pues es la bataca. Uh-huh. Pero también al paso de los años aprendí vihuela, bajo sexto, guitarra, bajo. Entonces le pego ahí todo un poquito. ¿Solo? Sí, pues ahí con los mismos compas. Con compas. Sí, a veces en el mismo hueso, porque en el versátil yo tocaba lugares de planta. Entonces hubo como un año y medio que trabajé en un lugar que era tocar 1 hora y descansar 1 hora. Entonces había tiempo, machín. Tiempo muerto, pues. Sí. ¿Y ahí aprovechabas? Y voy a ver cómo tocas la vihuela. Ya fue a aprender. Entonces ya hacíamos showcito de mariachi dentro del versátil.
Ya, entonces yo agarré la vihuela, güey. Entonces, y el otro agarraba el guitarrón. Y ya ¿Pero ya traías algún conocimiento previo de armonía y eso? Sí, un poquito. Mi papá ahí me pasaba música, un poquito de guitarra. Tu papá que ahora te está acompañando sí, acá, contamos con su presencia. ¿Poncho también o qué? No, Juan. Poncho es el más grande, no le puso... Oye, como Poncho el chico, qué pedo. Te digo, es que México mágico. Sí. ¿Tu papá es músico o no? No. Entonces, ¿En tu casa? Él tocó. Mi tío, el hermano de mi papá, él sí es músico. Entonces, el acercamiento a la música fue eso, donde me invitó. Oye, ven, ayúdanos con los instrumentos, ya ves ese chicharazo a cargar. Así empezaste, o sea, desde abajo, sí. Tal cual. De cero. Entonces, a mí algo que se me quedó bien grabado y hasta la fecha lo sigo haciendo mucho son los tricks de las baquetas, de girarla. ¿Ah, sí? Porque me acuerdo me llevó y ya estaba armado el escenario y estaba un primo. Saludos ahí al Ponino. Poninas dijo popochas. Sí, personajazo. ¿Él está acá? ¿Vive en Guadalajara? Sí, en Guadalajara. Y me acuerdo que eso fue lo primero que vi. Él sentado en la batería, estaban haciendo el soundcheck y estaba girando la baqueta. Y me acuerdo que en ese momento yo tenía, yo creo que ni 14 años. Uh-huh. No, eso no, debería ser como 13. Me acuerdo que dije, eso voy a hacer el resto de mi vida, güey. Eso es. O sea, ¿te gustaba más el malabar? Sí, no, y la batería, la como batería, que fue eso. Sonido... O sea, yo quiero estar sentado en una bataca haciendo mis tricks. No sé, me impactó mucho. Uh-huh. Quiero agradecer a Cadet, Centro de Artes para el Desarrollo del Talento, por apoyar la segunda temporada de Artefacto y aprovechar para darles el siguiente mensaje. ¿Tus hijos sueñan con ser estrellas de rock? En Rock Cadet te ofrecen clases de guitarra eléctrica, bajo, canto y batería para que tus hijos toquen como los grandes. Deja que descubran el rockero que llevan dentro con sus talentosos maestros y vibrante y sano ambiente. Pueden agendar su clase prueba mandando mensaje al 33 14 16 8305 por sus redes sociales en @cadet_mx y Cadet Centro de Artes para el Desarrollo del Talento o visitándolos en Joaquín Angulo 2480. Rock Cadet los está esperando. Y hasta la fecha en Hong Kong es esos tricksitos de estar haciendo marabañas, sí, es lo que les gusta demasiado. Sí, claro, te estuve ahí stalkeando un poquito sí. en Instagram y las cosas que haces, y sí la gente se alucina ya, y me imagino que es único completamente. Sí. O sea, si de por sí funcionaría en Cancún, en alguna cosa así, me imagino que en un lugar como Hong Kong es como una locura, pues. Sí. Es algo, pues muy, supongo que la idea que tienen, creo que en todos los países pecamos de como de pensar, eso es como mexicano, colombiano, claro, es lo mismo. Como acá decimos, es chino, japonés. Claro. Hay pinches países donde están súper separados uno de otro. Uno es enorme, el otro es más chico, ¿no? Sí, y seguro tienen sus diferencias y sus claves. Y bueno, entonces tocabas aquí, en el hueso. Sí, viste a tu tío, dijiste, pedo. De ahí empezó. Entonces ahí fue lo mismo. O sea, desde morrillo, cuando empecé de cero, uh-huh. Era lo mismo. Entonces, oye, ¿y puedo tocar la guitarra? Sí, ponte los audífonos para que no haga ruido. Entonces, en sus descansos de ellos, yo tocaba, sin saber nada. Cabrón, eso ya suena chido. Y ya tocaban y me iba enfrente. Eso sabe qué será. Ya después, oye, tío, ¿qué es esto? Yo veo que lo están tocando. Es un do, pero este do va más para acá. Órale. Pero siempre la bataca era como de, uh-huh. Bueno, ya regresaba. Sí, no, porque no le podías dar en los descansos. Eso es lo que no se le podía dar, pero es lo que me atraía. Y ya después de un tiempo, oye, ¿qué sabes qué? Si quiero ser músico, ¿qué me recomiendas? Y mi tío, pues lógicamente estaba relacionado con el hueso también. Que él, él súper rockerísimo, pero también pasó por el hueso. Todos caemos ahí. Y él me dijo, te recomiendo el teclado. Teclado siempre hay jale y siempre es como muy solicitado. Agarré un tecladito, me empecé a tocar, luego metí una banda de rock de tecladista y me pusieron a un lado del baterista, güey. Es como de, yo acá, puros pads, y el ataque. Y tú viéndolo así como diciendo, yo quiero eso. Y nosotros en total nomás aguanté como 6 meses ahí aprendiendo piano. Ajá. Ya lo vendí y le hablé al tío también. ¿Sabes qué onda? Llévame a comprar una batería. Y fuimos ahí al Tianguis Musical. Sí, señor. Leo Solare. Don Leo Solare. Ahí voy con mis 3 pesos y ya mi tío, mi sobrino quiere tocar. Y me acuerdo que era en Navidad. Era como ya el 23 de diciembre, un pedo así. Ni siquiera traía el varo para comprar una batería con Leo. O sea, no traías varo. No traía varo, güey. O sea, fue lo que me salió del tecladito. Y mi tío, sí. Saludos al Fer, por cierto. El tío Fer. El tío Fer.
muy conocido en la banda y él trabaja en una tienda de música. Mucha banda creo que lo ubica. ¿Ah, sí? Sí. ¿En cuál tienda? Creo que era en... no sé cómo se llama. Prosenia puede ser. Está en el, pues en el centro. Era de Prosenia y creo que tienen como varias tiendas de eso. Sí. Me parece como que están, como que le cambian el nombre, pero es la misma matriz. Sí. Es una compañía y no tiene Prosenia y 2, 3 onditas, creo. Ajá, no sé si es el mismo tema de Hermes o algo así. A lo mejor la estoy cagando, pero... Yo también me estoy metiendo gol equivocado. Pues alguien ahí que nos diga en los comentarios si la estamos cagando. O qué tanto la estamos cagando. Tanto la cagamos. Y ya, pues, él hizo el paro y fue como de, ay, es que es Navidad, ¿para qué pasa Navidad? Y me acuerdo que nomás me dio el bombo, la tarola y los contras. Para por lo menos pasar Navidad. Pues un ritmito. No mames. Y de ahí empezó todo. Ahí en corto. Y después empezó a tocar mi primera banda, que fue a los, no sé, bien en corto, como al mes que ya tuve mi primera batería. Un compa que se llama Abraham. De hecho, él creo que sigue tocando covers. Creo que sí anda muy, muy chinga. Ok. Me dijo el Gon que sí estaba bien puesto acá. Abraham, pues, ¿Abraham qué? Conozco muchos. No me acuerdo la Esa es la bronca. Al rato me enseñas una foto, seguro lo ubico. Cantante. Ok. Sí. Saludos a Abraham. Tú sabes quién eres, güey. Soy Poncho, ¿te acuerdas? Hace chingo de años. Sí, de repente va a encontrar y va a decir, no más, sigue vivo. Ay, saca los 20 que te presté. Los 20 aquella caguama banquetera. Oye, ¿y empezaste rock and roll o qué? Sí. Entonces empecé full rock y todo le estuve dando y pasé por varios tipos de heavy metal, Iron Maiden. Todo. ¿En serio? Sí, ¿En la bataca? Sí. O sea, el doble y la chingada. Sí, me gustaba. ¿A poco? Tenía un doble pedal que el compadre Gonza siempre me decía, güey, yo no sé cómo puedes tocar con esa chingadera. Uno que se llama Janus. Era una base de contras pegada a un doble pedal. Entonces aquí era contras, la girabas y era doble pedal. Entonces no era lo más indicado porque es un fierro ahí. Claro, no es dedicado para eso. Claro, entonces era una joda. Y me decía, ¿cómo puedes tocar esta chingadera, güey? Pero si podías. Sí, pues no había de otra. Te hallaste. Y había darle. Y eso, tío. Ahí con Abraham tocábamos de Beatles y onda más tranquis. Él le gusta mucho. Y después, tío, brinqué eso. También pasé por nu metal. ¿Haciendo también música original? Original, ajá. En ese tiempo, pues, no había compromisos, güey. Claro, bien chavo. Pues sí. Es que es el momento para hacerlo. Sí, entonces estaba sobre de eso. Agustín, luego ya me metí a los covers. Ya en el tiempo que ya se veía como que iba a venir el morro. Ya cuando nació el morro fue como de, no, güey. Sí, vamos a tener que huesear macizo. Al Versalles full. Versalles full. La cosa que tiene el versátil, no sé si ahora, pero creo que así como históricamente, es que siempre son 5 horas sí o sí, ¿va? Sí, y tío, yo lo que hacía también era trabajaba, aparte de los eventos, en lugares de planta. Entonces, de 6 días a la semana. Y en el primer lugar, estuve bien cura, no sé cómo se llama ahorita. Era en el centro, un lugar que se llamaba El Farol. No sé si alguna vez lo viste. No me acuerdo. En el pleno centro, en donde es peatonal. Ah, ¿como segundo piso o algo así? Sí, ahí. Ah, claro. Entonces... Y ahí tienen de repente que música así tipo 6 de la tarde y no sé qué, ¿no? O sea, desde temprano, pues no sé si hasta la noche. Sí. Y así, versátil. No, perdón. Entonces, yo tocaba en la otra esquina covers de rock. Ah, ok. Entonces, fue mi última banda de covers. Cuando salió lo del versátil, fue en la avenida Hidalgo. Ok. Y me acuerdo que estos güeyes, pues la verdad, toda la banda entendió cómo estaba el rollo. De que, güey, pues sabemos que ya no puedes tocar con nosotros porque ocupas fluencia de varo. O sea, es un morro, ¿no? Sí. No son papitas. Y ahí vamos todos, güey. Cargando la batería y yo el bombo, alguien se llevó la tarola y así llegamos al Versace. Fue así como de, güey, pues gracias, güey, por el tiempo que pasamos chido. Ah, te hicieron el paro. Sí. O sea, ellos sabían que yo me iba de la banda, pero entendieron por qué fue. Y fue tal cual, ellos mismos me ayudaron. Y así caminando llegué al hueso. No, mames. Que estoy ya. O sea, ¿no traías coche entonces? Sí traía, pero en esa es peatonal. Ah, claro. Entonces, de ahí te moviste. Sí, ya eran como 4 cuadras. O sea, literal te cruzaste al hueso del versátil. Al versátil. O sea, estuvo bien metafórico ahí ese rollo. Y caminando. Caminando, ¿no? Y ya era hueso así, hardcore. Porque era de lunes a jueves, 4 horas tocadas, 3 descansadas. 3 descansadas. ¿Qué hacías esas 3? Aprender más instrumentos. Bueno, sí, claro. O sea, había quien que tal vez en algún momento pude haber sido yo de ese club, lo aprovechaba para embrutecerse. Sí. No me digas que no. Sí, hay banda que
hasta los corrían por lo mismo. Ah, claro. Ya, imagínate, 3 horas de inflarle. Sí. ¿Cómo llegabas a la otra tanda? No, ya bien. No. Sí, ya entonces, tío, 1 hora tocando, 1 hora descansando, 1 hora tocando, 1 hora descansando. Y viernes y sábado eran 5 tocadas, 4 descansadas. No. Entonces, güey, eran 9 horas de estar ahí. ¿Y tocabas de miércoles a o qué? De lunes a sábado. O sea, solo descansabas un día. Sí, los domingos. ¿Qué hacías el domingo? ¿Te morías? Sí. Es decir, literalmente ir a visitar a la familia, algo y así de... Dormir. Había un chancito y... Full. Entonces, ahí yo creo que ya nació lo de ser... como que estar bueno para la batalla en esa temporadita. Porque también, tío, entonces yo había tocado canciones originales de rock, uno que otro cover, y luego la banda de covers. Y yo sabía los ritmos para un versátil de Hueso. Sí. Pero no sabía rolas. Claro. Y entonces ese güey, el bataco se fue de una para otra. O sea, él me contactó, oye, ¿quieres el jale? Sí. Ya me mandaron, no, son como, no sé, 100 rolas, o sabe cuantísimas, o más. Para aprenderte ya lo más pronto posible porque este güey se va a ir. Y el vato al siguiente día apareció con la mano quebrada. Uh-huh. No, me quebré la mano, es que ya no va a poder tocar hasta como en un mes. ¿Y te la avientas? Pues sí. ¿Ya habías estado estudiando algo del rapper? No, más que nada había estudiado, porque tío, fue hoy me mandaron al rapper y mañana se quebró la mano. No, es imposible. No, no había manera. Entonces yo lo que había hecho... Dije, por lo menos los ritmos, déjenme los aprendo bien, que estén macizos para, ya que me digan. Y tal cual fue, así fue. Les dije, güey, no me sé ni una canción, güey. No conozco ni una. Entonces, nomás dime qué ritmo. ¿Qué tipo de rapper es? En ese era bien diverso, o sea, chingo de cumbias, salsas. Cuando la salsa todavía no era popular aquí en el Hueso, teníamos que tocar mucho, porque también era como medio salón de baile. Ok. Entonces, salsas, chachachas, de banda, tuve un set de mariachi. Era muy, muy diverso. O sea, era Hueso, pero más de lo que regularmente ves en un Hueso de bodas. Claro, por además muchísimo tiempo. Ajá, muchísimo tiempo. Y muy variada cada una de las tandas, como que se iban por un estilo distinto cada hora. Más o menos íbamos agarrando. Entonces ya para el final era quedamos como banda. Y algo que tenía aparte ese versátil que en ese tiempo yo no había visto, era tener los instrumentos adecuados, depende al género. Ay, cabrón. Entonces, tío, cuando era mariachi, era con vihuela, con guitarrón, otra guitarra, y tenemos metales. Y cuando era banda, era sacarse una tambora, y con las mismas tarolas para las cumbias, pues ponemos tarola, y ahora son para banda. Y a cambiar un poquito de afinación, hay con trapos y lo que fuera. No. Oye, Poncho, pues por un lado, una escuelota, así de literal, porque además, pues yo creo que ya más o menos te sentiste cómodo con el rapper como que un mes después. Yo, más o menos, porque era ensayar tocando. Ensayar tocando. Diario. Pero lo que tengo duda es después de que pasas ese bache o ese valle de lágrimas, y que ya más o menos traes el repertorio, ¿cómo lo manejas mentalmente para no empezar a odiar la música? Porque te estás parando una chinga y no sé cómo puedes mantener todavía el amor a esta profesión haciendo eso. ¿Hacías algún tipo de control mental, algo? Simplemente me divertía. Y tío, y desde que empecé a tocar, es como un trance para mí. Hasta la fecha, yo se lo digo a mi esposa, actualmente es de Hong Kong. Le digo, es que cuando yo estoy sentado en una bataca tocando, yo siento que me pueda quedar ahí para el resto de mi vida. O sea, quisiera que nunca se acabara la canción. Conectas completa, sí, espiritualmente. Espiritual, sí, toda mi atención se va ahí, todo. Entonces puedo estar cansado, triste, lo que sea. Y mientras estoy tocando, no. Todo se va, todo está bien. Es como estoy flotando así en la agüita, bien a gusto. Ok, alucinante, qué aleccionador. ¿Hasta qué momento ya decidiste o decidieron, no sé, salirte de ahí? Pues estaba ahí entre eso, hueseando de todo. Y fue cuando un amigo se fue a Colima, digo, un amigo del primer grupo de la super batalla. Ajá. Él se fue a Colima, ya en un grupo grande. Qué sorpresona, en Colima hay grupos así de super equipazos, 3 niveles de escenario. ¿Así? Y yo decía, ¿Colima, güey? Ajá. Ya después cuando me invitaron, entonces él como ya me conocía el tiempo de la batalla, me decía, es que este güey puede venir y chambearle bien macizo y no va a haber bronca. Entonces estaban haciendo el mismo concepto de la primera banda aquella. Ok, entonces
Y entonces lo hacían con ropa y todo. Entonces otra vez mariachi, hay que poner unos sombreros, que la camisita y banda. Entonces ellos sí tenían un chingo de metales y el bajista tocaba tuba. Ya bien extremo, o sea, claro. Eso pero potenciado fue. Güey, qué perro. Y ya me lancé y le estuve dando ese rollo. Y ahí fue cuando conecté un poquito más también con lo de ya entretenimiento, no solamente tocar. Uh-huh. Me empecé a notar que funcionaba más. Entonces, allá también me dijeron, güey, ¿sabes? Tocas bataca, pero nos funciona más que estés en la percu. Porque entonces así, cuando es norteño, tocas el bajo sexto. Que es el mariachi, entonces también te pones en la vihuela. Y así consecutiva. Entonces las baladas y la hueva, entonces te puedes agarrar la segunda lira. Que si tú tocas la de nylon, yo toco la eléctrica. Claro. Entonces en la bataca siempre es bataca. Entonces es más difícil conseguir a alguien que toque muchos instrumentos y que se meta con la gente. Ajá. Y de ahí para adelante... O sea, ¿ellos te lo pidieron más? ¿O tú mismo como que encontrabas que también tienes comunicación con la gente? Fue mutuo. Entonces ya cuando nos conocimos, él me presentó con el grupo que llegué allá. Fue ese rollo. Entonces, ¿qué tocas? Ya les expliqué todo lo que tocaba. Hicimos ahí un palomazo y dijeron, no, pues es que realmente hay mucho más ventaja. ¿Estarías de acuerdo a hacer eso? Yo, sin bronca, güey. Le dije, a final de cuentas, sé que están las cosas bien. Y también, pues, yo había notado desde hace mucho tiempo que en la bataca, pues hay un momento que tú te pierdes. O sea, con la gente. Claro. O sea, eres el bataco que está allá atrás. Atrás, eres chido. el portero. Sí. A veces eres el héroe en ciertos momentos, pero en general, sí, no te... Sí, estás allá atrás, ahí en la esquina de la amargura. Y ya cuando empecé a tener interacciones fue todavía más divertido. Como de, güey, o sea, estoy jalando, estoy haciendo música y me estoy divirtiendo bien, cabrón. Oye, aparte, Poncho, pasa algo. Yo no sé si lo has notado. Hay gente que nada más, o sea, no se trata de decir cosas o interactuar con la gente por hacerlo. Porque hay gente que de alguna manera no tiene ángel, ¿te das cuenta? O sea, como Sí. a veces lo dicen, lo intentan. A ver, la gente, no sé qué. El grillito. Hay algo que no sé, como que tienes que traer, o es la manera de decirlo, es la manera de pararte. No es lo que dices, sino cómo lo dices. Cómo lo dices. Y sentirlo. O Ajá. sea, realmente sentirte en el rollo. Entonces, mucha banda yo creo que no les ayuda mucho. Si están en el hueso, como, no, pues es que nomás estoy hueseando. O sea, tengo que hacer lo básico, ganarme mi ferecita y ya. También en grupos de covers noté eso algunas veces. Cuando ya después regresaba a Guadalajara. Pues ahora sí quiero ir a ver bandas de covers, ya lo que me gusta es más rock. Uh-huh. Y notaba ese rollo como, güey, es que nomás están sacando el jale de panzazo. Sí, sí. Están sacando de panzazo todo, en los versátiles también. Entonces noté que si yo hago todo, me paso bien, me planto. Entonces, cuando estoy en el escenario, yo tengo que llevar las riendas. Yo tengo que controlar. Si tengo self-confidence, como se dice, y aquí los comentarios van a caer así. No. Déjate la idea, puto. Ojalá. Sí, pues como, sí. Confianza. Autoconfianza. Autoconfianza. Sí. De eso. Entonces, mientras más tienes autoconfianza, como de, ahora sí, ya tengo a la gente conmigo. Ajá. Y ya, así entonces como si tú estuvieras platicando con un compa a la gente que no conoces. Claro. Pero entonces como vienes al escenario, te abre la puerta para hacer eso. ¿Tú eres así? ¿Eres extrovertido? Originalmente no soy tan extrovertido. ¿No? Entonces, o sea, en la fiesta no eres el que está contando chistes y así. No. Cuando si estoy en una fiesta, yo voy a estar como que disfrutando las cosas. Ahora yo soy quien disfruta el show. Ah, ok. Eso es lo que es curioso. Ayer también estaba platicando con una cantante que veíamos eso como parece un común denominador, que muchos artistas, la gente piensa que son completamente extrovertidos y no, en general, me estoy incluyendo a los artistas como eso, como más tímidos, no nos gusta figurar mucho, es más bien un personaje cuando estás en el escenario. Cual. Entonces, por ejemplo, siempre por eso lo de Ponchoncón. Ajá. Porque yo tenía que crear. Entonces, en el tiempo de Colima era Ponchito. Ok. Entonces, era Poncho, que es el vato que viene y hace su jale, está con sus morros. Y una vez en el escenario era el Ponchito, güey. Entonces, el Ponchito le vale madre. El Ponchito se suelta. Yo me disfrazaba, güey, bien cabrón. Porque a mi papá le tocaba verme disfrazado de mujer y todo. ¿Sí? Había una canción ahí de super hueso de banda que era Te presento a mi amante. Entonces, yo me disfrazaba, era la amante, una peluca, un vestidón. Y era bien cura, pues porque era lógicamente un güey peludo. Y ese era el amante. Sí, claro. Y la canción todo el tiempo está diciendo que el amante está súper bien. Y que es lo mejor y que por eso se queda con el amante. Y en la parte del coro el cantante brincaba.
Y yo lo cargaba. Y él decía, esta vieja sí aguanta. Pues bueno, ¿por qué aguantaba cargarlo? Claro. Entonces, a ese grado fue lo extrovertido que puedo ser en el escenario. No, y me imagino que funcionaba cabrón. Sí, güey. sí, pues imagínate Colima y va a salir ese rollo, la canción de banda, el vato disfrazado. Y luego una canción, El Tamalero. Entonces era como un vendedor ambulante igual. Me vestía de vendedor ambulante, me salía por la parte de atrás y me ponía como a vender en la gente. Ah, bajabas y todo. Sí, pero entonces lo hacía por atrás del escenario. Y entre la gente como estaba volteando para el escenario, no se daban cuenta que era yo. O sea, que era un show. Ah, claro. Yo les ofrecía, y ya me llevaban el micrófono y ya me peleaba con el cantante. Y ya es cuando la gente se da cuenta, cabrón, pues este güey es que estaba tocando allá. ¿Y esas madres se te ocurrían a ti o al mismo grupo? ¿Sí? A mí se me ocurría. Proponías y ellos decían, está chido. Sí. No me acuerdo cuál de todos habrá sido el primer parte del show. Y nos la estábamos curando porque éramos puros compas. Y, güey, hay que hacer esto. Y a veces cotorreando, se nos ocurría, güey, si hacemos eso en el show, va, ya me vale madre, yo lo hago. Oye, ¿te pasó que algo no funcionara? ¿Qué fue? Pues una vez que no me llevaban el micrófono inalámbrico y no jaló, güey. Toda la gente realmente todo el tiempo pensó que yo era un vendedor. Un tamalero. Y una vez me compraron unos cigarros de neta. No. Entonces era la prueba que tenían cigarros. Afortunadamente sí eran cigarros de verdad, cerrados. No era nada más un prompt así. Y neta sí hubo un güey que... Yo dije, no, güey, ¿de qué que me pongo a explicar? Y, mejor. Sí, dale, compa, vámonos. Y allá encontré otro negocio. Vender cigarros en los breaks. Está bien, güey, está buenísimo. ¿Ya te llevaste a tu hijo y a tu esposa de entonces? No, fue parte... ¿Ibas y venías? Fue parte en lo que me animé también, es que nos te separaste. Ajá. Ya. Entonces me estaba yendo muy bien en Colima y todo ese rollo. Y tocó un amigo de cuando recién tocaba covers de rock. Ajá. Teníamos como 17 años. Él se había ido a Hong Kong. Y loquísimo. En Colima. Entonces él del santuario. Okay. Famosísimo Facus. Ahí si lo ves, ya Jorge se trabaja en lo enojado, güey. ¿Está enojado? ¿Por qué está enojado? Está enojado. ¿Por qué está enojado? Que yo me quedé ahí y ya lo regresaron. Ya había pasado muchos años. Yo ya lo manejó. Ojalá que sí. Ay, si ya haces chingo de hate ahí en los mensajes, ya sabes que no es, güey. Y entonces... Pues me encontré a su papá en el supermercado en Colima. Y yo tenía un rato que no sabía. Y ellos son del santuario. Y fue como de, ¿qué onda, don Arthur? ¿Cómo está? No, pues compramos una casa en Colima. Aquí está más tranquilo. Ya me dijo, acá acaba de salir algo nuevo. Facebook. 2008, 2009, sí. Por ahí creo, más o menos. Entonces mi hijo está en Hong Kong y se siente como muy solo. Escríbele. Le dije, yo acabo de sacar eso. Ahí apenas estoy dándole. Le dice, búscalo, se llama así. Y para que le escriban más, son 13 horas de diferencia. Yo me acuerdo, llegué a la casa y le escribí, a la hora que él vea ya me voy a dar cuenta. Y ya empezamos a... Oye, entonces escribíamos en el muro, sí. ¿Qué onda? ¿Cómo haces esto? Y todo el mundo veía. Bien, güey, ahí veías toda la conversación. Toda la conversación completa. Porque creo que no había inbox o no sé, o nadie lo usaba, o quién sabe. Me tocó empezar así en el muro. Ajá. Y luego ya habían sacado el inbox. Okay. Ya fue como, es como el Messenger, pero en el Facebook. Okay. ¿Dónde va a parar la tecnología? Ya sé. Ya está, este es el futuro. Sí, güey, ya. Mañana van a volar los carros. Vamos un poquito tarde con eso, En China ya está. ¿En China ya están? No, a ver, cuéntame, ¿sí? ¿En serio? ¿Autopiloteados? No, como dron. Como dron. Ajá, son unos drones totototes. ¿Pero con personas? Sí. ¿Y no hay manera de que se caigan? Esperemos que no. Yo no me subiría. Un Uber, imagínate, sin chofer. Es eso. Esa es la idea. Es la idea, hacer Ubers. Pues yo creo que confiaría más. O sea, a mí me daría más miedo con alguien que fuera autopiloteado. Porque, pues, tiene coordenadas y la madre es muchísimo más difícil que cometa una pendejada. Aparte, no se enojan con el otro chofer, ¿no? Ajá, y es más fácil de coordinar el tráfico, porque aquí, pues, nada más, todos vamos ahí. No hay manera. Entonces, con los drones pueden poner esto. Exacto. Uno arriba del otro. Un lane sobre otro y no hay manera de que se sobrepongan. Entonces, vamos... Entonces no vamos tan tarde con los... Bueno, casi. Según Volver al Futuro era en el 2015. Entonces sí íbamos un poquito tarde. Oye, y entonces le escribiste. Le escribí y como siempre, como todos los músicos, le dije, güey, si sale algo me avisas, Vámonos, cabrón. O sea, si estabas dispuesto. Sí, pero fue como si te conozco ahorita, güey, si sale algo ahí con Gargamel, me avisas, güey, ya sabes, le echamos, siempre.
Y como a los 2 días me escribe, güey, ¿si era en serio? Y yo, ¿por qué? Pues el baterista se acaba de bronquear aquí y su contrato de 2 años nomás lo va a hacer 1. Entonces, ¿será que te aventaras 1 año en Hong Kong? Y dije, va, ¿y como cuándo? Pues en 1 mes. ¡A la bestia! Bueno, fue un poquito más que el día anterior, ¿no? Del brazo quebrado. De mañana. Ajá. Y fue tal cual, así. Le digo, pues sí me da. Le digo, sí, tienes que sacar voy a sacar el pasaporte, la cita del consulado gabacho, porque había que hacer escala en Los Ángeles. Entonces necesitabas visa. Ajá, pero de tránsito nada más. Es más fácil. Sí, es más fácil. Y de todos modos, ellos lo que hizo, como no es la primera vez que llevaban músicos de otro país, me dijo, pásame tu pasaporte y todo el rollo. Y aplicaron contigo y mi visa la otorgaron haciendo bailongo, los shows esos que te digo, disfrazado, interactuando con la gente. Uh-huh. Y así fue el gobierno de inmigración de Hong Kong. Sí, aquí no hay nadie que ni de pedo haga eso. Órale, güey, qué chingón. ¿Tú habías escuchado mencionar Hong Kong por ahí 3 veces en tu vida? Claro, la capital de Japón. Claro. Pues si soy culto, cabrón. Sí. Oye, yo recuerdo algunos juguetes hechos en Hong Kong, ¿no? Sí. O sea, particularmente hechos ahí, probablemente eso era lo que... Pero no mucho más. O sea, ¿qué conoces de...? No, y aparte que en ese momento dije, quiero tener la experiencia completa. Ok. O sea, dije, voy a buscar lo súper, súper básico y la sorpresa va a ser allá llegando. Y es lo que hice. Entonces, de volada, a ver, el pasaporte, y no le dije a nadie. Porque dije, güey, y si empiezo, ay, me voy a ir a Hong Kong, y a la mera hora no salen los papeles, claro, o lo que sea. A nadie, y ya cuando me dijeron, ya se le tu visa en Hong Kong, te la vamos a mandar, se la pones al pasaporte, y ahora si con eso vas a la entrevista del consulado de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces ya fui, ya nomás pedí permiso, oye, ¿sabes qué? Esta semana no voy a poder tocar, tengo que ir a Guadalajara. Y ya vine. Y a la entrevista, pues ya no sé si te ha tocado ir al consulado americano. Hace mucho que no. Okay, tengo que ir, por cierto. Son bien pesaditos. Sí, me imagino. Bien pesaditos. Y ya me fui tranquilo. Y a la pregunta, ¿qué se dedica? No, pues soy músico. ¿Y la música le da para poder viajar? Le digo, espera. Le digo, no quiero cortar jitomates en Estados Unidos. Y le digo, esa es mi visa de trabajo de Hong Kong y ese es mi contrato de trabajo. Ya no dijo nada, revisó. Ya la siguiente palabra fue, su visa está aprobada. ¡Ah, perro! Fuga. Self-confidence. Sí, todo el tiempo. It pays. A huevo. Sí. Buen consejo. Entonces de ahí fue, ya nomás. Entonces ya en ese momento, ya se llegó que fuera de día en Hong Kong y ya sí me la aprobaron. En 15 minutos ya estaba el vuelo comprado. Uh-huh. Entonces ya sales en menos de una semana, como en 3 días. Y ya, pues ya en ese tiempo quien era la esposa y los niños vinieron a despedirme a la ciudad, acá en Guadalajara. Uh-huh. Y me tocó así de ceros, porque nomás compraron una maleta de 23 kilos y fue como de, oye, ¿te puedo encargar esto y esto? Y luego el compa que fue al conecte, oye, ¿también te puedo encargar esto y esto? Y al final me fui con... Salsa Valentina y... Casi. Tipo de pingüinos, güey. La señora francesa me contrató que porque a su hijo le gustaban los pingüinos. Ajá. Cajonón de pingüinos. Sí. El amigo calcetines, güey. ¿Qué, en Hong Kong no tienen calcetines? No, es que acá no están chidos. Quiero los del tianguis. Sí, casi. Están bien gruesos. Hechos en China. Okay, ándale, güey. Te aseguro eran hechos en China, güey. Fue un autobolazo allá. Exacto, pero él quería que fueran del Vara. Sí. Que su mamá fuera y se los escogiera. Y entonces esos 23 kilos se convirtieron en 38, ¿o qué? No, eran 23, pero se convirtió en que conmigo era una cosa, sacar, otra cosa, sacar, otra cosa, sacar. Dijiste, entonces, bueno, ya compro. Yo dije, sí, vamos a ver. En ese momento ya todo era, yo tengo que llegar allá y tengo que hacer el show y hacer las cosas. Lo demás, vamos a ver, porque yo sabía que iba a tener mi uniforme allá. Uh-huh. Entonces, si tengo mi ropa para el día, no hay bronca. Entonces, nomás tenía mi pantalón huesero negro. Claro, o sea, un set negro huesero. Negro huesero. Y yo dije, el negro huesero tiene que ser internacional. Y sorpresa, sí es internacional. ¿Sí es? Sí, güey. El negro huesero es en cualquier parte que vayas, güey. ¡Qué huevo! Perrísimo. Y eso, otro pantalón, un par de calzones, 2 pares de calcetines. Y se acabó, güey. No, pues ibas con bien poquito. ¿Ibas por un año?
Ajá, se supone que era por un año. Pero, ¿cómo? O sea, ¿quemaste las velas aquí o sí les dijiste, aguántenme un año? No, fue así como de, regreso en un año, va a estar el rollo. Y él entendía, no, está chido, güey, vamos a ver qué onda. Y ya, pues vamos. ¿Sí medio que te guardaron tu lugar? ¿Sí Sí, sentías que estaba? Al chile creo que sí, porque ya después Ahorita todavía te están esperando. Todavía están esperando. No han empezado la rola porque todavía no cuentan, güey. Exacto, güey. Estamos a ver a qué horas, cabrón. Ya, güey. No mames. Sí. Entonces, un añito y regresaba, según regresaba. Entonces, ya, pues, vamos a la aventura, voy mi maleta. También me tocó otra aventura ahí en Los Ángeles, porque el compa, su mamá estaba haciendo homeopatía, y entonces que me mande medicina de homeopatía. Y pues, los chochitos no son legales en todos lados, güey. ¿Ah, sí? Ajá, entonces me mandaron la segunda revisión por los chochitos. Puta, en el pedo que te ibas a meter por eso, sí, cabrón. Güey. Y entonces cuando yo llego a Los Ángeles, y ya son bien buenando los paisanos allá, o sea, es que cuando te encuentras otro mexicano en Los Ángeles... ¿Ah, sí? Bienvenido, ¿cómo estás? No, qué chingados, güey. Al contrario. Son culeros, güey. La mayoría. Espero que las cosas hayan cambiado ya, pues, pero tuve mucha experiencia no tan agradable. Uh-huh. Entonces fue como de, oye, ¿dónde es? Tengo que cambiarme, este es mi boleto. Y como... Ya llegué. ¿Qué será, güey? La cosa de que ya no queremos, ya no vengan para acá. Yo creo que ya están cansadones o quieren tener su lugar. O hay mucha banda que creo que no se sienten muy seguros de ellos mismos. O quizá, no sé, a lo mejor sus formas, sus skills, no las tienen tan fuerte. Tan amarrados. Ajá. Porque ves sienten que cualquier persona que va a llegar va a quitarles el trabajo. Claro. Sorprendentemente, muchos paisas están muy de acuerdo a veces con temas migratorios, anti-inmigratorios. Anti-migratorios. Hay muchos trompistas paisanos. Pero machín, lowriders, así, haciendo the Trump. Y es como... ¿Qué pido, no? Pero sí, como que dijeron, bueno, ya nosotros llegamos, ya no lleguen más. Ya no se acaben el pastel, que no lo estamos comiendo. Exacto. Y entonces estuve a Chon y ya llegué a la aerolínea Cathay Pacific, pues ya puro honky ahí. Y yo llego y no hablaba inglés, güey. ¿No hablabas nada? Hello, my name is... Ah, sí. Sí, así pues es que en Colima no se ocupaba. Pues es que no ocupas inglés en Colima. Ya sé que es la capital del mundo. Prácticamente. Pero sí llegan muchos gabachos, ¿no? Sí, o hablabas ese nivel de inglés de gabacho, de peda, de bar, así de... Y es cuando ellos aprovechan para ellos hablar español. Ah, exactamente. Entonces ya... No, se hace una porquería ahí. Sí, entonces yo llegué a ese rollo y ellos vieron el pasaporte que tenía con una engrapadora, lo de segunda revisión. Ajá. Pero mi conexión era ya como en 20 minutos. Y me dice, ven. Y para eso yo me llevé un bajo sexto en un estuche rígido y pretendí que era una guitarra, entonces no pesaba nada. Yo decía, no, es simple, es una guitarrita. Se me pesan un chingo y era el estuche rígido. Puta madre. Yo, sí, tranqui, aquí le caminamos sin bronca. Entonces yo veía que él trae mi pasaporte, ya no es una bici, le hizo ¡cam! Y ya me regresa mi pasaporte y me dice, ya cruzo, no hay bronca, ya no me la hago así. Y él hace, dale, cabrón. Yo en este momento me imagino que me decía, go. Y era hasta el final del gate, pero hasta el último. Y me tocó ser el último en subirme al avión. Entonces, casi que te aplauden, ¿no? Señor Juan Alfonso Rosales. Última llamada. Sí. Y todo el mundo, bueno. Corriendo, y claro, un hombre de 116 kilos, en medio, los tres en medio, en medio. ¡Ay, hijos de la chinga! Claro. Y les cayó a toda madre a los güeyes que estaban ahí. Un chinito y un canadiense. Y los dos así, hijo de la... Y yo con un bajo sexto. Ay, con un bajo sexto todavía. Entonces puse mi guitarra arriba, la mochilita. Entonces yo tenía como también la idea de que no, todos los asiáticos, tecnología así, lo manejan de pedo. 3 niños ya programan y todo. Entonces el don que iba conmigo no era de Hong Kong, era de China continental. Uh-huh. Y en ese entonces todavía eran menos apegados a la tecnología. Y él era, yo creo que como más de un pueblo. Uh-huh. Él tampoco hablaba inglés. Entonces yo creo que por eso nos entendíamos más, porque ni uno hablaba inglés. Ok, no mames. Entonces ya empieza el pinche viaje. Ya agarro, a ver, son juegos a huevo. Vamos a aprovechar el Nintendo que mi papá me compró. Y ya ¿Pero qué eras? ¿En qué te quedaste? ¿Street Fighter? ¿Una cosa así? ¿FIFA 95? Sí, pero eran los juegos del avión. Entonces eran juegos viejos. Ya después de horas y horas de vuelo, el chinito...
estaba la pantalla y no podía sacar el control. Y ya como trataba de decir como que pues, yo también quiero jugar, güey. Ya se lo saqué, cotorreamos. Y todo el vuelo, el de un lado vio la de Desperado, la del, ¿cómo se llama? El pistolero. Ajá. Sí, es Desperado, es en inglés. O sea, ¿es Antonio Banderas? Ah, la de Antonio Banderas. Entonces, yo estaba curándolo porque yo veía que él veía los mariachis que disparaban y todo el pedo. Y yo, güey, es el mismo estuche que tengo yo. Luego empezaba a voltear hacia alrededor. Un chingo de gente estaba viendo la misma película. Y yo, güey, entonces cuando yo llegué en el avión con mi bajo sexto, la gente como, ¿qué pedo, güey? ¿Qué se va a pasar? Y afortunadamente, ya para llegar a Hong Kong, pues se fueron unas amigables 18 horas de vuelo. Ay, perro. Ya había que llenarla para inmigración, o sea, la notita de arrival. Ajá. Y afortunadamente el canadiense hablaba un poquito. Y él dijo, español, poquito. Y ya me ayudó a llenarla. Y otra vez él seguía viendo la película como por tercera vez desesperado. Y yo le hago, yo toco, soy músico. Y luego me decía, tú, ¡kaboom! O sea, sí lo creía. No, porque yo le decía, música, music. Yo le decía, music o ¡kaboom! No, music. ¡Qué perro! Y ya para bajarnos del avión todavía, luego volteé y le digo, ¡kaboom! De última. Ya llego, digo, entonces yo voy en ceros ahí, llegando a Hong Kong. Y a mí me han dicho, ¿sabes qué? Nosotros vamos llegando de Francia, quien me contrató. Allá regularmente la gente que cuida las casas, lo del servicio son filipinas o indonesias. Y viven en las casas, güey. Eso está súper hardcore. Ahí más adelante a la izquierda le agregamos eso. Sí, pues eso se usaba en México, pero para allá de los 60s y eso. Pues allá es así. Allá todavía es así. 6 días a la semana viviendo en la casa y un día de descanso. Se regresan al pueblo. No, pues no se puede, es que hay que volar, güey. Más bien nomás dan la vuelta. Ahí, le cierran el centro, le cierran como unas 6 cuadras. Y eso es como de, pues, cállale a cotorrear. Órale. O sea, sí está muy en la cultura tener... Sí. Tener servidumbre. Pero es como que muy común. Muy común. Casi en todos los... Bueno, es que no sé cómo sea, te iba a decir estratos sociales, pero no sé cómo es, pues, el día. Pues es más o menos... ¿Sí hay como clases sociales y así? Sí, nomás que allá no está el elitismo tan marcado. Ajá. Entonces, porque como todos utilizamos el transporte público y todo eso, pues tú puedes ir con un abogado sentado a un lado, lo que tú hagas. Entonces, la señora del aseo puede ir a un lado del arquitecto y pues todos vamos igual, güey. Entonces, porque el transporte público está chingón. Los 3 van a traer su iPhone, entonces no hay pedo. Aquí también está así, güey. Sí, claro. Sí. O sea, segurísimo. Es un poquito diferente, pues, pero prácticamente. Sí. En lugar de ponerle segundos pisos a las pinches pendejadas, deberían arreglar el transporte público. Es la solución en todo el mundo. ¿Ves Nueva York? Allá 14, yo no tengo carro, nunca he tenido carro. ¿Y para qué, no? Tengo un amigo en Londres también que dice es una pendeja tener carro. Sí. O sea, si quieres, para pasear. Es un gusto. No es como aquí que si no tienes carro no la armas. Y menos siendo baterista. ¿Cómo que vas a andar en Uber? En Uber. Hay algo bien chidos que te Me refiero con la batería. No, siempre te ponen bataca. Allá. En todos los venues siempre te ponen bataca. Ya nomás llevas que tu tarolita, los contras, o tu pedalito. Entonces sí te puedes mover en transporte público. 100. Y es 24 horas. Puta, qué chulada. Entonces, después de las 12 ya nomás les ponen una N y es la misma ruta. Si acaso cortaron un par de rutas, pero se cubre toda la ciudad. Y ya. Entonces con eso alarmas. Yo me puedo ir a tocar en camioncito. Y regresarme en camioncito con mi pedal, mis baquetitas. Cuando llegaste, ¿cómo fue? Ya ves que te decía, a mí siempre se me ha figurado, ahora hay mucho más acceso, ya ves que es al Luisito Comunica y todo, claro. Que puedes ver como la experiencia un poco más real. Sirve que te doy chance de tomarle, porque no has podido tomarle ni al café ni al agua. O es blanco madero en realidad, no se dejen engañar. Llegas y no solamente es otro país, otra ciudad, es como otro mundo. Es otro mundo, güey, neta. ¿Sí sentiste como chingadazo? Sí, bien fuerte. Y por lo que saqué lo de las Filipinas, entonces son chaparritas, son morenitas. Hay mucha similitud con México, porque de los 300 años que fuimos a colonia española, 200 años fue con Filipinas. Ok. Entonces fueron 100 años que nada más fue México y de Acapulco salían a Filipinas. Entonces era un español con una tripulación de mexicanos. Algo pasaba ahí. Sí. Y hubo mezcla. Mezcla machín. Entonces, por eso no nos son tan ajenos cuando los vemos físicamente. Sí, en mi mariachi, tengo ahí el mariachi Fiesta Hong Kong.
Fiesta Hong Kong se llama. Sí, pero allá hay, ¿cómo les dices? ¿Honkies les dices? No, le digo hongkongueños. Hongkongueños. No, pero realmente es como toda la onda le dice honkies. Honkies. Pero ¿hay en esa orquesta no? No, es un filipino. Tengo un filipino. Ah, un filipino, ok. Que él es de México, Pampangas, Filipinas. ¿Se llama México? Sí, güey. Júralo. Te lo juro. Y la primera vez cuando empezó a tocar conmigo, hicimos un evento para el consulado. Entonces, va, chido. Y vieron, no, Poncho, te chongaste, qué bueno que hiciste el mariachito, somos 4 nada más. Y todo bien, pero la neta, el que se viene mexicano, quien representa es el trompetista. Es el arquetipo del mexicano. Sí, él traía su chela, le acerqué a otra, le digo, estás pedo. Y no vas a hablar, güey. Hoy no vas a hablar. Sí, mejor. Entonces, eso es la referencia para que sepas como la filipina que me fue a encontrar. Una chaparrita morenita. Pero yo no sé en qué momento, en qué punto en mi cabeza fue de que entonces una filipina va a ser una rubia alta. Entonces yo me bajo. Yo no sabía hasta antes de que dijeras eso qué pensar cuando si dicen va a llegar un filipino o una filipina, no. ¿Te hace sentido que sea güera alta? Sí, entonces dije, bueno, porque siempre uno, ¿sabes? Antes de salir de México, es México, Estados Unidos. México, es todo lo que hay. Claro. Entonces, si no es un mexicano, tiene que ser un güero. Okay, exacto. Y ahí, entonces, ve la chaparrita. Y yo, aguanta, güey. Estoy buscando a la güera. No, es que me van a venir a recoger, espérame. Ya cuando volteo, Poncho. Yo, cabrón. Ya, hola. Ya, hola. Ya, Poncho. Y español. Cero. Y pues está cura. Ellos conocen español, pero más bien palabras. No pueden hablar español, pero conocen muchas palabras. Días de la semana, los meses, los números. ¿Por qué será? ¿Por qué será eso? Los 200 años que fueron de España. Tienen como en la cultura, digo, si tienen una ciudad que se llama México, ¿qué es? ¿Un estado? Es una ciudad. Ajá, México, sí. Pampanga. Pampanga es la provincia y la ciudad es México. O sea, supongo que ahí culturalmente hay algo de cultura mexicana. Y tienen un lugar que le llaman el español chabacano. Está chistosísimo porque tú escuchas que estás hablando español, pero no entiendes como la cuarta parte. Pero tus oídos te dicen, güey, es español y te conflictúas bien cabrón. O sea, sientes como, güey, me está dando un derrame cerebral o algo así. Porque escucho... Como las palabras, los fonemas parecen. Todo, los sonidos, el acento. Como cuando hablas un español bien neutral. Ajá. Y así medio caribeño dije, pero ¿qué onda? O sea, es español, pero no estoy entendiendo, güey. Wow. Y zapatos. El martes. 8. Bueno, porque sus números son así, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así como 7, 8, 9 y 10. ¡Órale! Es una locura. Y pues todo el camino de regreso ahora así como español y así. El lunes, martes, miércoles. Ese español te sirve. Es el español que hay. Y ay, güey, ahí voy nada más con mi maletita y mi bajo sexto. Porque para eso el transporte del aeropuerto también ahí tienen camión. Ajá. Y ahorita también tienen uno que se llama el Airport Express, que es un tren que te llevan 20 minutos a la ciudad. 20 minutos. 20 minutos ya estás en el centro de Hong Kong. Más o menos lo que les contaba que mi compa hizo ayer a su casa de 2 horas, 2 horas, güey. Increíble. Y entonces en ese tiempo fue con camión y si duramos como unos 40 minutos. Y para acabar, yo como que mis aventuras son una aventura encima de la otra, güey. Entonces ya pasó lo aventuras. Sí, güey. Pues llegamos y la morra se perdió. Se bajó 2 estaciones antes en donde nos teníamos que bajar, que era la terminal del camión. O sea, los güey. perdió. Sí, güey. Entonces que bajaba, ya. Ay, bistec. Yo como que dije, bistec no creo que va a ser. Entonces va a ser la otra palabra. Dije, bistec. Dije, bistec es error, güey. Ya, y ella estaba perdida. Ya nomás veo que está hablando por teléfono. Ya, ven. Y ya fuimos a agarrar otra vez otro camión, güey. Y luego allá el camión no lo pagas con cash. Es una tarjetita que se llama Autopus que pagas lo que sea. Pagas el camión, pagas en restaurantes, en el súper. Y la recargas tipo en un 7-Eleven, ¿no? Ajá. Y entonces ella nomás traía una tarjetita y ahí buscando que el cambio, porque si en caso que tengas que echar efectivo, es sin cambio. El chofer no puede tocar el dinero. Tiene una cajita y tú ahí le pones y él va a jalar una palanca y ya se va la cajita fuerte. Ya.
Entonces, si el camión costaba 5 y le echaste 20, ¿qué fue lo que pasó? Chingaste tú, sí. Sí. Eso sí tienen aquí, para que veas. O sea, con tal de chingar, eso sí lo tienen. Eso sí, compraron la tecnología china para no darte cambio. Ándale. Pues eso. Y ya, por fin llegamos. No, pues al piso 7. Y ahorita en un ratito llegan. Siete. 7. Y ya me esperé un ratito. Y ya llegó afortunadamente el esposo de la agente que me contrató, es de Guadalajara también. ¿Qué es que era francesa ella, ¿va? Ella es francesa y él es de aquí de Guadalajara. Ok, otro paisa. Entonces ya por lo menos se fue. Y la señora francesa habla español, porque había traído mucho mexicano. Ella lo que hacía de recién, así de película, con su cámara VHS, se iba a grabar músicos y se los ofrecía al Ocean Park, que es el parque donde llega a tocar. Porque para eso. O sea, no fui a tocar en un bar, no fui a tocar en un hotel, he tocado en un parque de diversiones. Pero tipo como un Six Flags, como el Selva Mágica, güey. O sea, no llegaba a Disneyland. No. O sea, no, allá son los dos, es chido. Allá es Disneylandia y Ocean Park son los dos tops. Y en Asia es de los tops del... Y tocabas... güey, ahí, o sea, en Disneyland, digo, guardando las distancias, en Disneyland tocaba ay, güey, el guitarrista famosísimo de Luis Miguel. No sabía. Kiko Cibrián. Él tocó ahí. Órale. O sea, no es cualquier cosa tocar ahí. Cosa, sí. De repente sí hay músicos chidos, pues. Sí, había que hacer cosas chidas, la neta, sí. Era con limitado porque nada más somos 4, pero sí había que hacer cosas chidas y pues ya, tío, llegamos, era el miércoles, que es el día que la banda descansaba, y para no extrañar, güey, empiezas mañana. ¡Oh! Se repite la historia de tu vida. Sí, entonces yo estoy a las 2 de la tarde en Hong Kong, 13 horas de diferencia, y mañana, entonces, ¿quieres darte un baño? Si quieres, regreso como 1 hora para que te cambies, para llevarte al parque y sepas dónde tienes que irte. Yo, ¿va? Pues sí, déjame doy un baño. Y eso me acordé que no traía ropa, güey. Exacto, pequeño detalle. Yo traía puesta la ropa de andar. ¿Del negro hueso? No, la ropa de andar la traía puesta, con eso me fui. Y el otro que traía el negro hueso. Y dije, no, y el clima ya está calor. El calor es fuertísimo, güey. Machín, es como 36, 37, pero con 80 o 90 de humedad. Uf. Entonces, bochornoso, todo el tiempo sudando. Entonces dije, no, güey, camisa negra no va a pegar. Y le dije, como de, no, ¿sabes qué? De una vez para ir viendo qué pedo. Sí. Y ya fuimos y neta, o sea, entonces bajar al aeropuerto, ya, esta es tu tarjetita, la que te digo que es el Octopus. Esta madre ya tiene 100 varos. Tienes que ponerle feria cuando se te acabe. Cada que le aprietes, ahí te dice cuánto te costó el camión y cuánto te queda. Va. Ya bajamos, cruzamos la calle y en Hong Kong es al revés, güey. Ay, Sí. como en Inglaterra. Sí, porque eran colonia inglesa. Fueron 100 años colonia inglesa. Claro. Y eso terminó en el 97. Entonces no tiene tanto tiempo. Y conservaron esa pendejada. No se podían quedar. O bueno, a lo mejor tendrán. ¿No tendrán también la puntualidad inglesa? ¿No la heredaron en Hong Kong? ¿De ser bien puntuales? Ajá. Sí, machín. ¿Sí? Qué chido. Sí. ¿Eso no te costó trabajo? Porque aquí en Guadalajara digamos que no es eso. Y en los músicos, ahí fue lo primero que aprendí allá, porque a ellos le dicen el Mexican Time. Claro. Entonces, nosotros tenemos un chiste local allá que tocamos en Ajijic, que es la comunidad de gringos más grande del mundo, fuera de Estados Unidos. Y decimos, we'll come back in 15 Mexican minutes. Entonces todo el mundo se ríe y decimos, bueno, pues pueden ser 20, güey. 20, 30. Es como el ahorita, ¿no? Que nadie sabe qué significa ahorita. Pueden ser días. O sea, ahorita lo arreglamos. Ahorita te ponemos la luz. 5 días, güey. O pueden ser 5 minutos. Entonces, Mexican Time ya tienen un concepto. Entonces fue lo primero que me dijeron. Aquí no Mexican Time. Cabrón, ok, ya quedar pronto. Y ya, subirse al camión, entonces, metro todavía hubiera sido más fácil, porque bueno, ves el nombre y sabes dónde bajarte, pero en ese entonces no había metro del lugar donde vivía el parque. Eran como unas 3 o 4 paradas de camión, y fue así tal cual, guacha, güey, súbete. Entonces, jet lag, los camiones son de 2 pisos, entonces yo te recomiendo que te vayas al segundo piso para que tengas toda la vista. Entonces ya, aquí fíjate, ahí está el puente, acá. Entonces aquí nos vamos a bajar. Y ya, llegamos, ya a bajar.
Y el camino era, aquí está un puente, vas a caminar por acá abajo y para llegar por la entrada del staff. Órale, güey, pues vámonos, ¿ah? ¿Y solo? Solo, o sea, nomás Con me dijeron instrucciones. una vez. O sea, él me llevó hasta la puerta y ya, los de seguridad. Ya él es el nuevo músico, ya su café con la foto. Y ya, chum, ya llegamos a este contenedor a un lado de la puerta, entrada principal. Ahí se cambian. Esta es tu ropa, te queda ahí, te queda apretado. Vamos a ver si lo arreglamos ahorita. Entonces, el primer set era en la entrada, con puros instrumentos acústicos, bongos, una guitarra, una trompeta y acordeón. Oye, ¿allá estaba tu compa? El que te había Estaba mi compa. ¿Era el único que conocías de la orquesta? Sí. O sea, mucho gusto, mucho gusto. Sí, 3, 4. Y entonces para eso cuando nos conocíamos, pues el güey era acá pedote, pero dije, ya, él ya acababa de tener un niño allá. Y dije, pues no, pues ya está súper tranquis. No, güey. Entonces, pero no se toca en el día. ¿sí? Y pedote en el día. Bien crudo. Ah, y así sudando. Sí, alcohol. emanando así. Qué bonito olor eso. Como de alcohol añejo. Entonces, tío, así empezamos. Aquí es el uniforme, aquí estos son tus bongocitos. Entonces, como de... Eso como que también nunca me había quedado claro, porque yo les preguntaba, ¿y llevo instrumento? ¿Qué llevo? No, nomás lo del bajo sexto, tráetelo. Y dije, no, pues allá a ver bataca, bongos, una campanita y un platillo. Y resuelve. Con eso va a ser, güey. Yo, ay, güey, ya, vamos a agarrar el teleférico, porque es en la parte de en una montaña. Cruzar la montaña y arriba es donde estaba el delfinario, donde tenía que ser otros. Eran 6 shows al día. Entonces el primero en la entrada y eran 4 en el delfinario. Entonces un delfinario para 2,000 personas. Ah, perro. Y el escenario, tú estás acostumbrado a un escenario, tú estás arriba y la gente abajo. Ah, ese es al revés. Y era al revés. En Selva Mágica también tenemos uno así que... Ándale, era exactamente lo mismo. Sí. Entonces, pero con 2,000 personas. Sí, aquí. Y el escenario es el mismo, compartíamos escenario con las focas, güey. Ah, perrísimo. Entonces terminábamos nosotros, guardábamos y luego venían las focas. O sea, ¿te las encontrabas en el backstage? No, pero era así tal cual. Nosotros teníamos que salir por esas escaleras porque aquí ya venían las focas. Bueno, hemos compartido escenario con peores cosas. Sí. Estos por lo menos no vuelan tan feo. Son más respetuosas, más conscientes. Sí. No mames, qué locochón, güey. Y ya, pues bueno, ahí es el delfinario, vamos a la caja. Y tiene una caja de metal ahí. Entonces, mira, ese es el set que tú tienes que armar. Y nomás tenían un bombo recortado, un timbalito 10, un güiro, un platillo, una tarola y 2 congas. ¿Y tocaban qué? La onda había que tocar una canción latina, un jazz estándar. ¿Jazz con eso? Sí. Pero así que All of Me, Fly Me to the Moon, algo así en tranquis, entonces más como... Sí podías medio acompañar, era más el swing ahí, ¿no? Ajá, puros swingcitos. Y luego algo más internacional que podría ser, porque teníamos en ese tiempo ucranianos, entonces una polka ucraniana y luego la canción interactiva, que muchas veces era el 1, 2, 3, Ah, sí. Porque teníamos que hacer que la gente dijera 1, 2, 3. Ok, Bueno, en español. Go, ale, para que la gente dijera go. Claro. Entonces eran canciones que a fuerzas teníamos que hacer. El 1, 2, 3 y la bamba. Uh-huh. Para que la gente bamba. Que también esa sí todo el mundo la conoce, ¿va? Pero cañón. La gente se muere aquí, nos vale. Sí. Y entonces, ok, eso es. Entonces ya nos fuimos. Aquí es el cantín, el restaurante de los empleados. Uh-huh. Entonces, mira, está ABC. Tú escoges cuál quieres. Entonces te cuesta tanta lana y pagas con la tarjetita. Va. Y fue en ese preciso momento como el meme, Did you know when you're a fuck it? Ah. ¿En serio? Donde yo nunca hice por comer otra comida que no fuera mexicana. O sea, nunca me llamó la atención. Nada. ¿Alguna vez habré comido un rollo? Un sushi ahí. Sí, del súper. O lo que nosotros conocemos como comida que son los rollos, o como comida oriental. Ajá, entonces eso fue lo que alguna vez probé. Como, no manches, pinches algas, güey, ¿qué van a andar comiendo? Que como comida de pescado, güey, o de foca. Sí, de foca. Y fue como de, ay, güey, ahora sí la comida, a ver qué onda. Y bueno, pues ya vámonos. Ya para que te descanses un rato. Tu alarma. Y ya llegué.
Siguiente día, pues tempranito, vámonos. Afortunadamente sí me aprendí cómo llegar ¿Y al te fue bien con la comida? ¿No valiste madre? Pues yo llegué pesando 116. Ajá. Tío, ya eso voy. Entonces yo llego bien gordonón, hay que ajustar la ropa, el pantalón, hacerlo más grande. Y el siguiente llego, ya me dieron el password para el contenedor donde estaba la ropa. Y en cuanto abro, ¡pam! Es un patadón de alcohol, güey, bien cabrón. Y yo, ¿qué pasó? Prendo la luz y me compa esta jetón en el piso, güey. Puta madre. Y yo, güey, ¿qué onda? Ay, güey, bienvenido. Ay, disculpa, güey, es que me quedé pisteando hasta las 7 de la mañana. Y ya mejor me vine a chambear. Directo. Porque para eso vivía en una isla como 1 hora y media en barco. Entonces ya no había ferries, güey. Entonces mejor me vine a dormir aquí un rato en lo que empezábamos. Y qué bueno que me despertaste. Casi, No güey. manches, güey. Entonces, otra vez, you know we are fucking. Sí, claro. Una vez más. Y él fue el que te invitó. Ajá, entonces era la única persona que conocía y que se podía comunicar conmigo porque también no hablaba español. No, Entonces, también el esposo de la gente tocaba con nosotros, pero no era todo el tiempo. Algunos días. Entonces, el primer día que me tocó fue con un señor filipino que toca trompeta, un ucraniano tocando acordeón, mi compa tocando bajo y yo en la perco. Y entre ellos supongo que hablaban inglés. Y tu inglés era... Cero. Cero. Entonces, el filipino se dio esas palabras que él le estoy enseñando de, hola, señor. Ah, claro. Él nos dice, dile hola, señor. Hola, señor, hola. Y ya, ¿y qué vas a tocar? Y yo, porque para eso no me mandaron rapper. Yo pregunté, eso fue lo único que sí pedía mucho. Mándame el repertorio, tengo que preparar. Acá vemos. Se arma, acá, haz lo mismo, güey, no hay pedo. Y mi compa, el señor que estaba allá, pues él ya tenía muchos años en Hong Kong para cuando yo me fui. Entonces sus canciones de él del hueso, pues a mí ya no me tocaron. Claro. Y yo como de, híjole, madre, ¿y ahora qué? ¿Y qué va a hacer? Y el señor filipino, es mexicano, tú debes de saber las canciones. Y ya cuéntale, ¿qué es, güey? Un cha-cha-cha. Pues cha-cha-cha. Ahí le agregué un mini güirito ahí a los bongos y en ese momento, como al inicio del hueso, como al inicio cuando me fui a Colima, me fue otra vez muy claro de que, hay que entretener a la gente. O sea, estoy en un parque. Entonces el primer set es cuando abrían la puerta. Ahora sí, ya todos pueden entrar al parque. Entonces venían, se tomaban fotos. Y fue como, ok. O sea, aquí es donde. Hay que hacer show. Es incluso más. Sí. O sea, esta no está colorida por comparación de la que estaba tocando yo. O sea, está bien tranqui. Está discreta. Pantalón blanco, boinita blanca. La playera es súper floridísima. Y como, ok. Entonces a tocar tranquis, o sea, menos alucin, pero más show. Ya, ok, entonces ya el primer set, ya, puta, sude, ahí era en pleno verano. Puta. Sude, empapado, así, goteando de los codos al momento que estaba tocando. Y a mi compa, ya te imaginarás, rojo. No, una chela, cabrón, ¿no? Sí, entonces ya entonces el primer set, el otro, como era más acústico, él hacía guitarra. Ya no me acuerdo, entonces el esposo de la gente fue y a revisar, pues que se leían las cosas. Saber qué onda. Y este güey estaba enojado que porque ya había ido a revisar. Y yo, güey, tienes un músico que acaba de llegar de México ayer. Claro. Tienes que ver qué pedo, ¿no? Y después era como, y especialmente con tus referencias, güey. Exacto. Estando ahí. Y me acuerdo, volteamos, ya casi dando al contenedor, agarras la lira, la avientan en un matorral. Y como de, ok, va a ser así. No mames. Entonces la única persona que conozco resulta que es Troublemaker. Güey. Y ya empezamos, y ahora sí vamos para arriba. Y no hay que agarrar el teleférico porque tarda mucho, vamos en el tren. Pues ya un tren ahí dentro de la montaña. Y ya vamos a armar, y aquí es el control room, por aquí vamos a bajar. Esperamos, nos anuncian y bajamos. Eran 250 escalones. Y ya el primer set, entonces esta vez nosotros vamos a presentar, pero luego te va a tocar a ti. Y yo, está bien, yo me la aviento. A mí me gustan los shows. Porque también traen el filipino y el ucraniano que traen un poquito de, no de pique conmigo,
Pero era como, les dijeron, no, vamos a traer un mexicano que a él le gusta mucho los shows, él puede hacer shows. O sea, ya tenían como este previo que no te ayudó. Ajá, entonces era como de, este pinche morro que va a venir. Yo tenía 20, no sé, como 24, yo creo que debe ser. Era como, el señor ya tenía 10 años trabajando en el parque, el otro tenía también como 6 años. Y yo creo que el señor, este pinche morro que va a venir, güey. Y especialmente cuando llego y que yo no sabía ni las canciones que eran. Entonces les como, ¿qué va a venir este güey a hacer? Claro. Y ya, bueno, entonces, como, pues tú eres bueno para show, fíjate este show como es y tú vas a presentar. Pero en inglés. En inglés, en cantonés y en mandarín. No. Y yo, le digo, no, ocupo más tiempo, le digo, no me puedo aprender las palabras. Y también fue así, ¿cuáles canciones vamos a hacer? Fácil. Y él me decía, easy. ¿Cuáles, güey? O sea, son 2,000 personas. Y ya llegamos y ahí fue un cha-cha-cha. Y ya nomás fue cha-cha. Ay, güey, o sea, ni cuenta ni nada. Entonces se lanzó. Ya hicimos el primer show, ya con el micrófono. Yeah. Y eso también no lo puedo olvidar. Es humillante, pero tengo que decir. No sé si llegaste a ver la Carolina de Ambrosio. Claro. Thank you. Sí. Thank you. Gina Montes. Y yo dije thank you, te lo juro, la primera vez. Pero auténticamente creías que... Fue lo único que me salió de mi cabeza. Pero está bien, ¿no? Así se dice. Yo así digo. Es lo oficial, ¿no? Gina Montes me enseñó, güey. Lo aprendimos desde niños. Televisa tenía Sí. y fue nuestra educación. A eso había... Dijiste thank you. Te lo juro. Y la gente fue con... ¿Sabe qué dijo? Cada vez una pinche palabra en español. Y mi compa estaba cagándose de risa, güey. Thank you. Qué chingo. Yo mismo que fue en el mismo instante que dije, esto no puede ser posible. No es posible que esa palabra sea real. No es posible que sea real esa palabra. Y cuando especialmente vi a mi compa cagándose de risa. Dijiste, efectivamente. Y entonces era la hora los 250. Pero nada más tu compa y tú se dieron cuenta. Sí, o sea, como este güey sabe qué dijo. Sí. Dijo algo en español. Ajá. Y ahora los 250 escalones para abajo, para arriba, mi rey. Uf. Y tomándose fotos. ¿Y cuánto pesaba? ¿Cuánto? 116 kilos. De rock and roll. Sí. Y para arriba se siente un poquito más pesado que para abajo. Manches, sude. Y ese calor aparte. Sí. Y es la primera vez que yo experimentaba Pero por lo menos calor. no andas crudo como tu compa. Como medio pedo todavía. No, yo creo que el güey todavía andaba medio. Sí, credo. Ándale. Y ya, se acabó el set. Y así como de, güey, lo logramos, güey. Sí, pues ahora faltan otros 4 sets. ¡No! ¿Y era normalmente estarte moviendo por todo el...? No, ese era el primero abajo, 4 sets arriba. Y antes del último set en el delfinario, tenemos que ser en la fila del teleférico. Uh-huh. Entonces, porque es larguísima. Entonces tocamos ahí más como mariachito. Uh-huh. Y tocamos una canción, le caminamos otro poquito para que la gente que esperaba se entreteniera. Tío, todo es ahí full era entretenimiento. Y ahí igual. Y desde el primer día yo saqué algo que hicimos por años. Yo estuve 3 años en ese parque. Era foto. Dejar de tocar para ir a tomarse fotos. Uh-huh, claro. Y ahora la mañita. Sí, mañita. Y era win-win. O sea, la gente se iba bien contenta porque tenía su foto con los músicos extranjeros. Uh-huh. Y nosotros tocábamos menos. Teníamos más repertorio. Exacto. Entonces yo tenía de 0 canciones a 1 canción. Sí, esa maña mexicana invade el mundo. Qué chingón. No Mexican Time, pero sí Mexican Maña. Sí, maña. Y la maña triunfó. ¡Ah, huevo! Y ya, pues para no alargar tanto más de lo que ya. Pues está bien como a los 2 meses. No, eso fue en junio. Yo llegué el 7 de junio a Hong Kong. Llegó septiembre. Pues entonces. No, el consulado va a ser un gran evento. Y van a ir a tocar. Y el cónsul invitó al gobernador de Hong Kong. Evento súper machín. En ese tiempo habían más mexicanos todavía. Eran como 400. Es un lugar, un hotel bien fresísima. Entonces mi compa pues había tenido broncas con lo de la tomadera. Había 2-3 broncas ahí con eso. Ok. Ya le habían dado como cartas de advertencia. En Hong Kong en cualquier trabajo te dan 3 cartas de advertencia. Y a la tercera ya te corren. Te regresan. Sí. Y tenía que ver con eso. Sí, pues todo eso era la bronca, ese rollo. ¿Y él sabía? Yo no sé si aún lo sepa, güey. ¿Todavía? Tío, la última vez por eso digo que no sé si ya me perdonó. La última vez que hablamos por teléfono, él le decía, no, me quitaron mi trabajo. Y me decía mucho eso. Y yo le dije, le digo, güey, no sé si recuerdas, pero tú la cagaste, güey.
ya te lavaron el cerebro, entonces ya estás con ellos. Y fue como, ya, madre, sí, güey, cáele, güey. Le dije, no tenemos nada que hablar, güey. No, tío. Él se casó, tío, cuando yo ya tenían el niño, con una chava de Indonesia que trabajaba en la servidumbre. Y también como que él le podía mucho ese rollo. Él le decía, güey, le digo, es tu esposa y es bien chida y no importa. Le digo, al contrario, ya se casó contigo, ya puede tener otro trabajo que no tenga que ser de servidumbre y les va a ir más chido. Él como que siempre traía un poquito ahí el prejuicio de ese rollo. Y bueno, tío, llegamos el día de la independencia, llegamos y no ha llegado este güey. Y no ha llegado. Entonces, porque ya no era un ambiente controlado como en el parque, era en un hotel, cada quien iba a llegar. Claro. Y fue después del parque. Pues llega bien surtido el compa con su esposa. O sea, yo llevo a su esposa y al niño y el güey bien surtido. ¿Qué onda? Y por allá, entonces, ¿podemos tomar algo? Y era sorpresa aparte el mariachi. Pues en una por allá se escapa y agarra unas chelas. Yo no sé cómo se metió. Y ya le está tomando y su esposa le dice, ya no tomes. Y ¡pam! Un cachetadón, güey. A su esposa con el niño. No. Ya va el filipino y le agarra al niño. Y la señora de la gente va a agarrar a la esposa. Pues ya te imaginas la lloradera. Sí, no. Por acá. Y el señor filipino, cálmate, yo te voy a partir a tu madre. Y todo el teatro así bien cabrón. Entonces eso yo... Entonces junio, julio, agosto, septiembre, tercer mes. Sí. Apenas empiezo a hablar. Ya está pasando eso. Bueno, ya hay que tocar. Ya nos ponemos listos, se abren las puertas. Cónsul de México, gobernador de Hong Kong. Fue después del speech. Entonces ellos en el escenario todavía estaban ahí. Y este güey. ¿No hubo manera de que todo mundo no se diera cuenta? No, tío. Eso todavía están las puertas cerradas. Okay. Se abren las puertas para que entre el mariachi y la sorpresa. ¡Viva México, hijos de su puta madre! No. ¡Culeros, hija! Entonces otra vez fue como de, güey, tienes que agarrar el show. Sí. Yo me voy enfrente, está bien borracho. O sea, tratando de festejar eso. Sí, que era broma, como que era parte del show. Claro. Y y ahí me verás, créeme, yo estaba dando vueltas así como un trompo. O sea, porque tengo que hacer algo tan llamativo que la gente no se dé cuenta de lo que acaba de pasar. Que tape esto. Sí, yo estaba brincando con una vihuela vestido de mariachi, brincando, girando, y ¿cómo estás? Y chiflando todo. Y afortunadamente, todos los clichés mexicanos de Speedy González. Y claro, me creció 3 veces el bigote a mí en ese momento. Güey, a huevo. Y salió el evento. Y al siguiente día, después del parque, vengan, tenemos junta en la oficina. Cagadón. Llegamos a la oficina, ¿no? Sin cagadón, nomás. Bueno, señor, como es oficialmente aquí en Hong Kong, esta carta por esto, esto y esto. Esta carta por esto, esto y esto. Y la última carta es por lo que pasó ayer. Gracias por haber trabajado con nosotros. Adiós. Despedido. Su amigo Alfonso le va a ayudar a sacar sus cosas. Usted ya no puede entrar al parque. Y como de, ok. Eso fue la última persona que conocía. No mames. Y ahí voy el siguiente día y a sacar sus cosas. Y él en la puerta del parque, y así, güey, pues sus cosas, ahí nos vemos a ver qué onda. Y a la semana después, entonces yo todavía no me animaba a hacerlo de yo presentar. Ajá. Lo hacía alguna vez, una vez sí, otras no. Y llegó entonces el filipino, a pesar que ya tenía 10 años en el parque, toda su carrera había sido en hoteles. Entonces le gustaba tocar jazz, estar callado. Y él presentaba así, bienvenidos al parque. Latin Beat. Entonces, pero no cuadraba. Claro. Latin Beat y espero poder entretenerlos. Buen día. Y la señora siempre se enojaba, la francesa. Es un show, es un parque, necesitamos entretenerlos fuerte. Y a uno de los jefes del parque son de Estados Unidos. El mero CEO, el gerente, el director, fueron y le dijeron que el show no estaba tan chido. Y que entonces que quizá terminando el contrato ya no se iba a hacer el otro. Y entonces ya a ese punto ya me había gustado Hong Kong y como que noté ese espacio en el que yo creo que falta eso en Hong Kong y yo puedo llenarlo.
si lleno ese espacio, yo creo que me puedo quedar aquí por mucho tiempo y va a ir bien a todos. O sea, a Hong Kong le va a ir bien tener más entretenimiento porque Hong Kong es súper estresado y súper negativo. O sea, la gente en general, es que se trabaja mucho, demasiada gente y no se permiten a veces tanto el realmente estar alegres. Y mucha gente que no ha salido no sabe lo bueno que es Hong Kong, o sea, la seguridad especialmente. No saben que en otro lado no es así. Entonces ellos se quejan de lo que tienen. Creo que todo mundo, yo creo que todos los humanos sí, nos quejamos de donde estamos. Y dije, no, voy a quedar más, güey. Voy a quedar, y dice la señora. ¿Ya había pasado el año, perdón? 3 meses. 3 meses apenas. Pero dices que se estaba poniendo en riesgo ese año. Ajá, o sea que ya nomás iba a terminar ese año y ya no iba a haber otro contrato con la señora. Entonces a mí me dijeron, si hay otro contrato, ¿te quisieras quedar otros 2 años? Yo dije, sí, porque tío, ya ha pasado lo que acabo de mencionar. O sea, ya he encontrado el espacio. Dije, creo que yo puedo funcionar en Hong Kong. Ya estabas viendo más allá incluso que ese solo grupo. Sí, entonces dije, algo se puede hacer. Porque para eso algo que me brinqué, en el primer día de mucho gusto, hay exclusividad, no puedes tocar con nadie. Ok. No puedes tocar con nadie, especialmente con el desgraciado de Chris Polanco. ¿Qué es ese Chris Polanco? Es un dominicano que llegó igual al parque y él se quedó y la señora por mucho tiempo, ahorita ya están contentos otra vez, pero por mucho tiempo era así el desgraciado Chris Polanco. Ahorita es una leyenda el Hong Kong. ¿Allá? Sí. Toca con todos los artistas de canto pop y es súper cool. En la pandemia se hizo súper viral en Instagram con unos reels y pues, leyendón, machín. Pero en ese entonces fue lo primero que me dijeron. Y entonces, sí, entonces, no, yo sé que se van a encontrar en algún momento, pero usted no puede ir con el Chris Polanco. Después somos súper compas ahorita. Porque fue lógicamente, ya se fue. Facebook, Chris Polanco. ¿Qué onda? Sí. Soy mexicano, acabo de llegar. Justo lo que te dijeron que no, claro. Tengo que conocer a ese Chris Polanco. Y cuando vi que les gustaban bien intensos dije, no, tengo que conocer más gente. Está poca madre el nombre aparte, sí tiene nombre de villano de novela, güey. No, pero es bien alivianado el güey. Huevo. Entonces, tío, ya había conocido al Chris y todo ese rollo. Dije, no, yo creo que sí hay manera de hacer otras cosas, pero tengo que terminar primero mi contrato y ver cómo está. Y a lo mejor nomás hago estos 2 años y me regreso. Igual, vemos qué onda. Y entonces le dicen eso los jefes. Y yo vi cuáles eran las fallas. Y le dije, si me puedo quedar encargado del grupo, deme un mes. Un mes con el grupo y aseguro que dan el contrato otra vez, porque había que hacer la presentación para el siguiente contrato. Yo creo que la señora ya estaba tan desesperada que dijo, pues este güey no habla ni madres. Y yo creo que dijo, va. Le digo, tío, lo más necesito que usted le diga a ellos que yo voy a estar encargado. Y no, pues ya te imaginarás el baldazo de agua, especialmente para el señor. Sí. Ahora el morro que apenas se puede comunicar va a estar de encargado. Y pues, ¿qué vamos a hacer? Bailar, carnal. Y tú traías pasitos y todo. Sí, pues pasitos de huesero. Un pasito para un lado, para el otro. Ajá. Izquierda primero. Sí, acá con vueltita. Entonces, a ver, cuando estemos en la melodía, vuelta y vuelta. Ya para empezar verso, vuelta completa. Y neta, sí, neta va a ser así. Y ya en ese tiempo ya me había aprendido el speech para presentar al grupo. Y pues ya era, Welcome to Ocean Park. Ya había creado mi... Hasta tu personaje, la voz. Ahí todavía no existía el ponchoncón en sí. Ajá. Pero ya estaban... no. Miento. A ese tiempo ya había nacido Ponchoncón. Ya lo habías construido. Sí, ya estaba el nombre. Ya estaba en Facebook, ya era Ponchoncón. Ok. Porque no sé por qué pasó que mi Facebook que tenía fue hackeado en el proceso de divorcio. Todo, email, todo se perdió. ¿En serio? Sí. Fuck. Entonces hasta en internet también me tocó iniciar de cero, güey. Otro Face, otro Insta y eso. Sí. Porque otra cosa que me pasé, lo que ofrecían de lana eran como $1,000 al mes. Yo sí te iba a preguntar como si sentiste esa diferencia de los bares de Zapopan. Entonces, tío, eran $1,000 al mes, pero... Entonces te sonaba como... pues no ¿$1,000 al mes? Al mes, güey. Ajá. Entonces, en el hueso yo sacaba a veces hasta más, porque ya estaba en Colima, tío, grupos grandes y había mucho jale.
Yo dije, no, la experiencia está chida. Y dije que al cabo yo solo, me la llevo tranqui, cerealito, atuncitos. Ajá. Y yo no tenía idea que tan caro es Hong Kong, güey. Ah, güey, claro. Es carísimo. O sea, rentabas. Me lo ponían, ellos me ponían. Bueno. La casa, todo eso ya era una ventaja. Y por eso bajaba la feria. Porque, o sea, no era que me lo ponían, me lo rebajaban del salario. Claro, sí, sí, sí. Y... Como todas las prestaciones que finalmente dicen, mira, Dan, estas prestaciones las pagas tú, carnal. Las pagas tú, güey. Entonces, era eso. Entonces, bueno, cerealito. A ver, no eran cajitas como de 250 gramos que costaban el equivalente en pesos como 100 baros. ¡No! Y yo, bueno, atún. Como 150 baros las latitas. Oye, Maruchan. No, pues ahí, Maruchan que no es de otra marca. Y sí, pero no me gustan. Y para esos 3 meses yo ya he bajado, regresando al timeline, yo he bajado 35 kilos. ¿35 en 3 meses? Sí, porque no me gustaba la comida. Claro. Y era tal cual, o sea, porque no era solamente comida de otro país, era comida bien súper local, porque era para los empleados. Claro. Entonces era súper, súper local, y arroz, y un pinche pescado con frijoles negros, pero como con aceite, y vegetales que yo no conocía. Allá comen muchos vegetales que yo nunca había visto en México, ¿sí? Como lechuguitas así medio ácidas. Y así de probar, no. Y no me gusta. Y entonces también la llegada fue de, tiene que bajar de peso. O sea, parte del jale es que tienes que bajar de peso. Ah, ¿sí? ¿Estaba platicado? Sí, porque no hay uniformes que te queden y tenemos que modificarlos. Y, ay, güey, pues sin ni modo, a bajar. Entonces el primer mes bajé 15 kilos. Oye, al otro bajé 10. Y al otro otros 10. Porque era eso. Me acuerdo que al principio era y baje. Y después era, come, güey. Tienes que comer. Tienes que comer un poquito. Yo lo que hacía a la casa me regresaba y aunque estaba caro el atún, me hacía atunes. Cositas así bien simples. Para aguantar. Y, ay, güey, me despertaba todo mareado. De que ¿No te empezó a costar trabajo en el hueso como de sentirte débil? Sí. ¿Falta de energía? Sí. Y entonces yo creo que me pasó... No sé si has hecho ayunos largos. Sí, involuntarios. Involuntarios. Sí. Pues cuando estás en un ayuno largo, entras también como en un trance. Sí. Entonces eso era yo creo que me era casi como si estuviera ayunando en el tiempo del parque. Porque estaba bajando, sudando. Pero como lo dije al inicio, una vez tocando, yo estoy en otro mundo. Se te olvida. Sí, no siento lo que está pasando. Como monje tibetano, Neta, güey. O sea, sí. Es una especie de meditación porque estás en trance, como dices. Y pues sí, claro, tus necesidades biológicas o anatómicas pasan a segundo plano. Sí, entonces yo por eso sí podía hacerlo. Y ya, pues entonces ya regresando a lo que íbamos, pues ya me quedo con el grupo un mes. Ahí me estaban odiando, haciendo pasitos. Y también cosas así como que gritar juntos de ¡ay! Entonces cuando hacían 1, 2, 3, tenemos que hacerlo juntos. 1, 2, 3. Y yo, pero no solamente yo que le estoy hablando, ustedes también. Y luego me enseñaron un show de un francés con una cornetita. Entonces una melodía. Tin, tin, tirín, tirín, tin, tirín, tirín, tin, tirín. Cuac, cuac. Entonces era un francés que tocaba en la calle con su acordeón y la cornetita. Entonces hacía la melodía, el cuac, cuac, y luego se iba con la gente que estaba viéndolo, los ponía a hacer eso. Y yo, señora, quiero que hagas eso en el parque. Tráigame la corneta. Con todo gusto. Hicimos el show y hacía eso corriendo así entre la gente. Entonces les mamaba, supongo. Súper cabrón. Y entonces agarraba niños o chavitas o chavitos que se llaman adolescentes, que bien flaquitos, y me los echaba acá al costado. Y los llevaba al escenario. No. ¿Y cómo te llamas? No, Chichon-chan. Ah, huevo. Ok, entonces ya no ni repetías el nombre, ¿no? Porque no. Y entonces allá tocaba la percusión y todo el grupo completo y él con la cornetilla. Y cuando no lo hacía, se cagan de risa todos. Claro. Ya lo poníamos. Y ya funcionaba y le pegábamos con un pedacito de la bamba al final para que también dijera bamba. Y a ver, aplausos para Chichon-chan. Y así era un morro que lo pudiera cargar igual. Entonces terminamos y ya, no te muevas. Claro. Y ya, como 100 pisos. Y entonces ahí tus compañeros a regañadientes empezaron a hacerlo porque funcionaba. Y ya era parte del jale. Y les dijeron tal cual, si no funciona lo que se le ocurre al Poncho, se acabó el jale.
Y ellos no tenían la renta pagada ni nada. Ellos eran ya residentes. Claro. Entonces acabó el jale aquí y ahí ya se las arreglan ustedes. Tenían que confiar en ti. Sí. Ahora, cabrón. Entonces se armó. Ya cuando creí que ya estaba bien hecho, le dije a la señora, dígale que vengan. Ya que vengan los jefes. Y ya fueron, ya los noté llegando. Ya se echó la presentación, todo eso. Ya no me acuerdo ver que se pararon, aplaudieron y me hacen así. Y se van al control room. Ya subimos, terminamos. Y hablaban, pues como son de Estados Unidos, hablaban un poquito español. Uh-huh. Poncho, ¿tú eres Poncho? Sí. Muy bien. Acabas de salvar a Beatriz. Ah, qué perro, cabrón. Este es el show que queremos para el parque. Y eso como se armó, nomás que ya después seguí yo presentando, pero la tensión era muy fuerte y le dije a la señora, ok, seguimos haciendo el show, pero ya no soy el encargado. Uh-huh. O sea, ahora dígales que no soy el encargado y ya pórtense buena onda conmigo. Güey. Sí, ya no me estén, ya sentías el yugo del odio. Sí, pues acá, neta, entonces ahora ya no conocía a nadie, la gente que conocía, claro. Yo no era su favorito, pues ahí solo comiendo. ¿Y aquel cabrón, aquel compa que se regresó a México? Sí, pues primero aguantó lo que le quedaba un poquito de como... ¿Y la esposa se habrá quedado allá? ¿No sabes? No, se la trajo. ¿Se la trajo? ¿Aquí viven? Sí. ¿Sabes él? Lo último que supe, su esposa... Digo, para no invitarlo nunca. Tú pregunta por Facus. No mames. Creo que ahorita toca en una banda de metal, güey. Aquí. ¿Ah, sí? Su esposa se puso las pilotas, se hizo muy amigo de una tía de él. Y entonces la señora tenía como una cenaduría en el centro. Y ya después de tiempo la señora le vendió la cenaduría a ella. Y se la quedó. Eso está bien cabrón. Entonces es una Indonesia que vende cenaduría mexicana, güey. Ah, sopes y la chingada. Y güey, la neta, rifadísima ella, la neta. Bien cañón. Y al final, no sé si él ya se había alivianado un poquito. Y creo que había uno lo que daba a ella y otro a él. Pero tío, yo no lo he visto. Quien me platicó eso fue quien era el esposo de la gente que vino. Ya. Se vieron por ahí. Entonces, en el parque, 3 años duraste. Eso es lo que me habías contado, ¿no? Y de ahí sí empezaste a hacer lo que ya traías la idea. Sí. Ya habías visto la oportunidad. Hice mi compañía que se llama Fiesta Hong Kong. ¿Hiciste una compañía después de 3 meses de estar en Hong Kong? Después de 3 años. De 3 años, 3 claro. años, o sea, los 3 meses. Duraste 3 años en ese parque. Agarré otro contrato. Y obviamente en ese tiempo ibas maquinando. Sí, viendo, conocer más gente. Y ya hiciste una empresa allá. Sí. ¿Y cómo está el pedo? O sea, te tuviste que hacer como, digo, acá es una SA. No sé si allá como sea también. O sea, como dar de alta y bla, bla, bla. Ah, sí, es una compañía tal cual. Porque allá, aunque sea por los chicles, tienes que facturar. Ajá. O sea, aquí se supone que también. Pues sí. Se supone. Pero así tocadita de bar acá bien chiquita, se factura. Todo entra. Uh-huh. Entonces, en el transcurso de eso... Otra cosa por la que también me quedé, que después de un año conocí a quien es mi esposa ahorita. Allá. Que también fue parte del hueso como la conocí. ¿Ah, sí? Sí, en mi día de descanso, después de un año, abrieron una nueva puerta del parque, la cual ahorita es la puerta principal, y trajeron una banda de steel drums de Francia. Entonces mi esposa se había echado un mochilazo, iba regresando a Hong Kong, y tocó suerte que era amiga el jefe del esposo de la gente. No mames. No, porque, sí es mega suerte. Sí, entonces, porque él ya no estaba tocando tanto en el parque porque se hizo maestro de español y estaba yendo súper cabrón. Estaba levantándose como 100 varos al mes, güey. Puta. De casi entonces yo no quiero tocar ahí el solazo, sí, güey. No, pues no, ni madres, mejor pollito, taco. A gusto. A huevo. Y entonces él hizo eso. Entonces salió la plática. Ay, pues se llama Ayman. No, él fue su Celestina. Sí. Su Celestino. Bien. Pues Ayman está acaba de llegar. Pues que se puede echar el part-time de traducirles, ayudarlos a un poquito de maquillaje y con la comida. Va. Entonces la señora tenía la idea de que me habló. Ven en tu día de descanso porque quiero ver si podemos hacer ese show después nosotros. Entonces, ves si lo puedes tocar, cómo se puede armar. Pues el steel drum es un pedo, ¿no? Sí. Cada uno tiene como 3 y tienes que hacer melodías. Unos de puros bajos, otros puras armonías. Es una especie de marimba, pero menos como, digamos, claro en el sentido de círculos. Ajá. Está raro. Y los traían en carritos porque la onda era moverse. Y traían un robot que era un inflable.
Y, ay, güey, pues vamos sobre ese. Y entonces me invita, quiero ver qué si lo haces. Y ahí me tocó conocerla porque ella era la asistente. Okay. Ay, pues hola, mucho gusto. Y, ay, güey, se manda. Sí. Pues es mexicano, tenía que salir luego. ¿Qué huele? Y ya nos conocimos, ya vi, y dije, sí se arma. Dije, lo más que ocupamos eran 3, 6, 9, 12, que eran como 3 steel drums. O sea, ¿sí dijiste sí se arma? Sí, ahí me puse a cotorrear con ellos tal cual y me puse a tocar ahí. A ver, el bajo, ¿cómo es? Ya, a ver, practícate algo. Ya, yo creo que ella les dijo también que va a venir este güey para ver qué pedo. Y a ver, entonces el bajo se seguía. Ah, ok, entonces aquí estamos. Y a ver, entonces en esta nomás son 3 acordes. ¿Quieres darle un cáliz? Arre, vamos a darle. Ya, entonces ahora la misma rola, toca los acordes. Ya, pum, pum, pum. Me aventé como unas 3 horas ahí con ellos. Y me tocó melodía, ya no pude porque no me pude aprender la melodía. Oye, ¿te fijas cómo estás repitiendo lo mismo que hiciste acá? Al inicio, en los descansos. O sea, tu día de descanso literal le dedicaste para aprender. Qué entregado, mi ponchoneta. Pero bueno, así se hace la diferencia. Sí, y, tío, fue eso. Y todo chido si se arma. Y luego la señora ya investigó en cuánto costaban. Y no, güey. Ahí se le borró la sonrisa. Barísimo. Y me dijo tal cual, disculpa que pasaste tu día de descanso acá. Pero no se va a armar. Es una inversión grandísima. Me sale mucho más barato volverlos a traer a ellos de Francia. ¿A tanto así? Sí. Era un lano, ¿no? O sea, yo creo que en pesos habrá sido en ese entonces como unos 500,000 bolas. No, güey, sí, claro. De tener todo el set que se necesitaba. Sí, le convenía traer eso otra vez a la banda. Contrató a estos güeyes otra vez, sí. ¿Pero a ti te sirvió? O sea, sí, digo, de acercamiento. ¿Después tuviste oportunidad de tocarlo, de performar con eso? Sí, hice nomás porque hicieron como varios shows al día y me chingué uno ahí con ellos. Ya por experiencia, la neta. Pues ahorita por lo menos ya tienes una noción de cómo se toca, ¿no? Sí, ya no se puede llegar en cero. Ajá. Y fue como, órale. Entonces pasó ese rollo. Y después mi compa, el que se hizo maestro de español, oye, voy a tocar unas como barbecues, unas carnes asadas. Bueno, no son carnes, pues, es variado. Sí, claro. De alumnos de español. Vamos, y me decía también, güey, ponte las pilas, enseña español, güey, porque es más feria. Y luego, si ya se acaba el parque, tú puedes quedar. Y, pues vamos, ahí voy. Ya estaba flaco. Por eso mi esposa hasta la fecha dice, refound, ¿qué pasó? Me engañaste. Ahí había bajado a 80. Entonces yo con 80... O sea, ¿volviste a ganar peso después? No, estaba de 116, bajé a 80. Ajá, pero luego... no, sí. Pero luego volviste a... Después ya agarré peso con los años. Pero ahorita no regresaste a los 116, ¿no? Soy 120. Ah, ¿más? ¿En serio? Sí, pues es que también eres alto. Sí, y eres de huesos anchos. Y de panzota El músculo en reposo pesa mucho, sí. amigo. Pero ya entonces le perdiste el asquito a la comida. Sí, ya después hubo un tiempo que ya no había manera. Entonces empecé a encontrar cuáles combinaciones son las que yo podía hacer. Ok. Pues ya, güey, pues ya porque tengo que comer, si no voy a morir. Sí, claro. Sí, pero yo me ¿comida mexicana ya? Sí, pero sí está medio difícil. Está culera. Apenas están saliendo un par de restaurantes que la neta sí la libran. Pero en 14 años siempre había estado culera. Porque es difícil, ¿no? O sea, muchas cosas que es difícil hacer. No solamente el hacer, ingredientes, claro, y también las regulaciones. Ah. Allá son bien cañón las regulaciones. Entonces, mucha comida, como tiene que ser preparada en México, allá no pasa, güey. Ya no pasas, claro. Entonces es comida desabrida. También muchísimo Tex-Mex. Entonces, está chida si la ves como otra comida, güey. Claro. O sea, voy a comer mi comida. Pero y así voy a como, comer Tex-Mex. como tipo del santuario, no. No, pues no, güey. No se arma. Oye, aparte, sí, es que por ahí escuché a también un amigo, el mexicano es mamonzón en cuanto a su comida, pero yo creo que el jalisquillo es más cabo de toda la república. No sé, tal vez en Sinaloa comparten eso de que no, allá está más chido, no, es que esos tacos, es que aquí tú tienes tus tacos preferidos del barrio. Sí. Esos no están chidos, aquellos son los que están chidos. Sí, tus tortas, güey. Ajá. Allá, ¿cómo les explicas que es una torta ahogada, güey? Es una aberración, güey. Sí. Entonces, tío, ya había comido y ya, tío, oye, pues vamos ahí eso para que vas entrándote en el mundo ahí de los maestros de español y eso. Y pues ya llegando, ahí estaba la morra que era la asistente. Ah, ¿la volviste a encontrar? Y le digo, oye, ¿también estás aprendiendo español? No. Así yo soy la amiga de la esposa de... Y me vale madre tu pinche español. Entonces me invitó a cotorrear y está chido. Y ya, ok.
Y ya me había gustado la otra vez y como que cotorreamos un poquito más y con lo poquito que hablaba mi inglés gachito. Ajá. Pero ya tenía un año, ya le pegaba. También yo no recuerdo ni tengo idea cuándo yo ya hablaba inglés. Uh-huh. Fue tan paulatino y natural sí, que... porque tenía que pasar. Claro, no fue de un día a otro. Ajá, entonces... La carga es andar al burro. Sí. Entonces ya conocí, la cotorreé. Y en ese mismo rato fue como, güey, pues la neta sí me late. O sea, no solamente me late cómo se ve, tiene buena onda. Ajá. Y me acuerdo que íbamos a otra fiesta de gente que estaba aprendiendo español. Y entonces el jefe de mi compa le mandó un mensaje. Oye, la amiga de la Momó te gustó el poncho. Ya, neta. Oye, güey, ¿qué le gustaste? Arre, a mí también me gusta machín. Y me dice, ¿te quieres quedar? Pero eso era lejísimos de donde yo vivía. Le digo, Aymar, ¿cómo me puedo regresar? No, pues te subes después, cuando termines, te subes al tren. Y ya te vas para el centro y de ahí tomas el camión que va para la casa. Pues chinga su madre. Va, güey. Aquí me espero. Y ya de ellos acababan la barbecue, ya se fueron, ya nos encontramos ahí. No, pues vamos a cotorrear. Y ya me quedé ahí un buen rato y vamos a cotorrear allá para el centro. Vamos a echar un bailongo. Vamos. Y ya me acuerdo que fue la primera vez que tomé los minibuses. Allá los minibuses son acá súper en chinga. Y todos en cantonés. No es en inglés. Okay. Y ella, pero como iba con ella, no, súbete, en este nos llama, más fácil que el tren. Y ay, güey, pues ya nos cotorreamos, ya nos gustamos. Y ya, cuando tuvimos otra cita, pues ya era muy obvio que nos gustábamos. Y algo que hasta la fecha yo creo que ha estado chido, por lo que seguimos, llevamos para 13 años. ¡13 años! Ya casi. Es una locura con culturas tan diferentes que supongo que has visto y has sentido. Sí, o sea, sí. de formas, digo, si con las parejas pasa. Sí, güey. O sea, cosas culturales que ella ve de una forma y tú de otra. Sí. ¿Cómo han encontrado la coincidencia? Pues yo creo que algo que me ayudó mucho en el momento que me di cuenta que empezábamos a tener bronquitas, pero las broncas eran culturales. O sea, no es que yo le quisiera hacer un pedo a ella. Como no es la que ella me quisiera interpretación de... bronca. Ajá. Entonces eran cosas que para ella eran normales y cosas que para mí eran normales. Uh-huh. Entonces, cuando me cayó el 20, le dije, ¿sabes qué? Ya sé por qué estamos teniendo problemas. Uh-huh. Y se lo expliqué y dije, la única manera es que tenemos que encontrar una balanza. Uh-huh. Y le digo, entonces dime de las cosas que yo, ¿qué es lo que se te hace más difícil? O sea, ¿cuáles son los que más te chocan contigo? Y yo te digo cuáles son los que más me chocan de contigo. Y vamos a llegar a un balance. Y afortunadamente desde ahí hasta ahorita seguimos con eso. ¡Qué chingo! Seguimos todavía con esa idea. ¡Qué perro! Oye, ¿vienes mucho a México o no tanto? Trato de venir de máximo cada 2 años. Ajá. Nomás que la vez que me tocó casi 6 años fue cuando el COVID. Cuando se atravesó el COVID. Sí. ¿Casi 6 te aventaste? Sí, sin porque venir. había tratado de venir como cada 2 años. Y en eso trataba de hacer tenía la idea de hacer un negocio acá. Uh-huh. Entonces dije, me está yendo chido en Hong Kong, armo un negocio en México. Pero no regresarte, sino No, para dejar un negocio. Sí, y si las cosas se daban, a lo mejor regresarse y ver qué onda. O sea, siempre ha estado ¿Y tu esposa qué piensa de eso? Sí, ella también le late. Oye, ¿tu esposa cómo se llama? Ayman. Ayman. No sé, Ayman. Ayman es el nombre en inglés. El nombre chino es Lao Ying-yong. Ah, claro. Me ha parecido al Chin Chun Chan aquel. Ya ves, el primo. Oye, tu cuñado, si tu suegro, ¿cómo se llama? Puros de esos, Don ¿no? Chino. Para ti es Don Chino. ¡Ah, huevo! El Don Chino. ¿Y entonces no se dio ese negocio que querías hacer acá o sí? Con eso sobreviví al COVID. Pero, a ver, ¿cómo? O sea, yo junté una feria para ver si me armaba un negocio acá. Todavía estaba inclusive viendo qué tipo de negocio iba a ser. Traía como la ondita de armarme quizá una redcita de dogos, algo así. Ah, ok. Entonces, ahí para el rumbo de los molinos, ese rollo que apenas estaba como que abriendo más. Uh-huh. Dije, a lo mejor hay chance ahí. Pues me armó 2, 3 puestecitos de dogos que se empiezan a trabajar y de ahí porque se extendemos. No sé. Vamos creciendo junto con el barrio, pues. Ajá, entonces dije, va creciendo. Yo estoy en Hong Kong, entonces cualquier cosa que se atore, todavía tengo feria para alivianar. Y pues fue con el COVID. Entonces, por eso ya habían pasado mis 2 años que regularmente tardaba en venir. Dije, me voy a aventar otro medio año para juntar más feria.
Y pues fue cuando, por eso se me hicieron 2 años y medio y luego 3 años de COVID. Con nosotros fueron 3 años, güey. Allá sí fue durísimo. Fíjate que Sí. aquí no fue tanto. Yo empecé a tocar en el mismo 2020. Nosotros ya estábamos tocando. No, pues chido. En el 21 estaba prácticamente abierto para nosotros. Para ustedes no sé cómo fue. Todo fue un año más. Hasta este año. Tal cual cuando todo se acabó en el resto del mundo, nosotros tuvimos un año más. Todavía, puta. Y con máscara. La mascarilla sí era de a fuerza. Empezaron con multas como de 500 bolas, de 2,000 bolas. Y ya después eran de 10,000 varos la multa de no traer tu máscara bien puesta. O sea, bien puesta Bien además. puesta. Sí, No era que la de aquí, la de acá. No. Si no estaba bien puesta, 10,000 bolas. Guau, ahí nos andaban con mamá. No. Entonces fue un bronco, no. Y se paró la música también. Sí, y en un punto como casi un año fue ilegal, güey. La música. Sí, un show en vivo era ilegal. A unos compas los metieron al bote. No. Guau. Sí, porque fue tan duro el encierro y todo eso. Claro. Y habrían de repente que 2 semanas, un mes, y no, ya son muchos casos otra vez a cerrar todo. Y entonces una de esas abiertas y cerradas, ellos decían como que, no, fue la ola de los músicos, porque un músico estaba infectado, toda la gente que estaba en el evento se enfermó. Y fue de, no, ya, ilegal la música. Puta, güey, qué feo. ¿Y Ay, cómo sobreviviste eso? ¿Con lo que guardaste? De lo que guardé. ¿O Ayman hizo el paro también ahí? También, Don pero no, Chino. al Chile siempre no falté con ninguna. El acuerdo que llegamos desde el inicio cuando nos casamos, y de hecho desde novios, vamos michas todo. 50-50. O sea, desde la primera cita ya de ir a cenar, fue eso. Qué chingón. Entonces yo le dije, Estoy a favor de eso. Yo a Mexa dije, no, pues yo voy a pagar. Y ella fue como de, no, güey, vamos micha y micha. Así es la manera más fácil y la manera que las cosas funcionan mejor y se puede seguir adelante. O sea, entre los dos, micha y micha. O sea, yo tengo mi jale y se arma. Va. Entonces, desde ese día hasta la fecha, todo es así. Las rentas, los gastos, los viajes. Todo. Vamos, Oye, michas. esos 6 años que dices que no viniste, ¿es esta visita que tienes ahora? No. ¿Ya habías venido antes? Ya había venido antes. Ok. Ajá. O sea, hace 2 años viniste. Hace 2 años vine. Ya otra vez, si todo sale bien, vas a estar viniendo cada 2 años. Esperemos. De hecho, no estaba en el plan todavía venir en este año, pero salieron unos toquines. Aquí. Sí. ¿Con quién? Con la banda DMX. ¿Que es de allá? Sí, son allá, pero son mexicanos y son los que tocan en mi mariachi, güey. Ok. Y te jalaron. Sí, entonces, por eso se armó también lo del mariachi. O sea, cuando me salí del parque después de los 3 años, hice mi compañía, entonces una muy buena amiga, Grace, saludos. Yo saludos aquí a toda la banda. Está bien. Ojalá todos nos estén viendo. Sí. Ella es una mexicana que la contrataron de gerente en un lugar allá. Entonces ella hizo el Café Iguanas allá en Hong Kong. Ah, ¿en serio? Entonces me dice, oye, ¿quieres tocar? Te puedo conseguir un contrato de 6 meses con tu banda. Te tienes que hacer así medio mariachito, pero se ocupa, tienes que tener tu compañía, porque no se puede nada más. Y dije, ¿tú sabes cómo? Pues te acompaño. Vamos, ella me acompañó y después fue a hacer la compañía. Pero todavía en el camino de su restaurante a sacar eso, fue de acá de, ¿cómo lo vas a poner? Así, piénsale, voy a ver qué voy a hacer, qué es lo que hago. Y fue cuando fiesta, güey. Fiesta Hong Kong va a ser. Ya llegamos, ¿no? Entonces fiesta. Aparte es una palabra súper como de cliché mexicano, ¿no? Sí. Fiesta. Y que lo saben decir también, Claro. no tiene R's. Es como, exacto. Amigo, fiesta, ándale. Tequila. Tequila. Ajá, entonces dije eso. Le dije, entonces si alguien quiere contratar algo que sea relativo con México o de fiesta loca, van a escribir eso. Van a escribir eso en Google, fiesta, Mexican Party. Y fue como eso, fue como salió. Ya me acompañó, ya la acompañé. Y hay algo que hace poquito le estuve batallando. Hay 2 formas de hacer tu compañía. Una es como para tu self-employed. Entonces tienes un límite como de 200,000 bolas y ya de ahí se empieza a pagar impuestos y todo el rollo. Y la otra es para compañías grandes, que ya empiezas a pagar como después del 1,000,000, pero cada año tienes que tener auditorías. No contabilidad, auditoría. Perro. ¿Sí? Entonces yo entre mí que sí, que no, y dije no. Y todavía mi amigo me dice, ¿crees que vas a ganar más de 200,000? Y yo acá, positivo. Claro. Huevo, que salen más de 200,000 al año. Y agarré la otra.
Entonces, eso me sirvió, fue accidente, pero también en mucho tiempo me sirvió. Porque cuando clientes buscaban, perdón, ya va bien. Me caqué de dos micrófonos. Para eso están. Se desinfectan después de cada. Aquí la toqué después de mí. Soli. Soli. ¿Así dicen allá o qué? A veces agarramos cura. Soli. Pero entonces empecé a agarrar clientes grandes porque pensaban que era una compañía, güey. No solamente el Poncho con su mariachito. O sea, te salió de... Sí, fue accidente, de chilipa. Sí, de chilipa. Ya me acuerdo que toqué y como nos hicimos compitas, ya me decía, porque ya cuando la gente se enteró que no estaba en el parque con exclusividad, pues empezaron a caer huesos por todos lados. Y me decía, no hay bronca, tú organízame quien venga a tocar y que sea el show chido y le damos. Y así empecé y también ya empecé a hacer tocadas cruzando a China, porque Hong Kong con China tienen frontera. O sea, legalmente Hong Kong es parte de China. Pero es otro pedo. Sí se mueven como países diferentes. Países diferentes. Tienes frontera, idiomas diferentes, la moneda es diferente. Se maneja diferente. Okay, sí, claro. Y ellos se sienten como si son dos países. Sí, la neta los hongkis no se quieren con los chinos. ¿Sí? ¿Sí tienen así como la ondita? Bronca gacha. Sí. Y pues, tío, así es como ya empecé con eso. Ya después empecé a tocar con Chris Polanco. Pero caíste las ganas de Chris Polanco. Sí. Oye, actualmente, ¿qué es más fuerte o qué es más relevante allá? ¿Poncho o fiesta? Ponchoncón. ¿Sí? El ponchoncón se comió fiesta. ¿Sí? Y está, o sea... ¿Eres un personaje así de que te reconocen en la calle y todo? Sí, dos veces me ha pasado. O sea, o que me han visto tocando. Y como, tú eres el Ponchoncón. Claro. Pero pues es que, o sea, supongo que estás en la calle y llamas la atención. Sí, o sea, sí. Físicamente eres un güey distinto. Y también me he vestido por mucho tiempo y hago cosas que también así como de, güey, aquí lo puedo hacer. Y eso me he dado cuenta que alimenta el pedo de Ponchoncón. Y si el Ponchoncón le va chido, yo tengo más jale y todo. Claro. Bien, y ya no sabes entonces dónde está la frontera. ¿Sigues siendo el Ponchoncón en tu casa? No. ¿Tu mujer a qué se dedica? Ella trabaja en oficinas. Ahorita ella trabaja en Mitsubishi. Ok. Entonces, que en Japón es la compañía más top. Entonces tiene oficinas en Hong Kong. Y está ella. Ella su fuerte, su carrera es habla, escribe y lee japonés. Okay. Que no tiene nada que ver con el cantonés. Con el chino cantonés y es chino mandarín. O sea, es chino, pero son distintos. Ajá. Entonces el Hong Kong es el chino cantonés. Que es diferente. Sí, entonces la escritura son lo que llaman el chino tradicional. Es más complicado. Lo que se usa en China continental es el chino simplificado. Entonces, sí, claro, que cualquier pendejo puede entender. Oye, pero tal vez parte del hecho de haber sido tan exitosos ustedes como pareja también es que se dedica a otra cosa, ¿no crees? Sí. Full. También eso es lo que me quedó chido cuando ya supe que no, o sea, que esa vez nada más fue un part-time que hizo ahí de asistente. Ajá. Ya como que dije, creo que eso está chido porque podemos combinarlo yo lo que hago de mis shows, ella, y como todo va a mitad y mitad, no hay bronca. Y tener además de qué hablar, cabrón, porque yo no... Digo, hay parejas exitosas que los dos se dedican a la música, los conozco y está chingosísimo, pero creo que, no sé, como... Por lo menos en concepto me parece que está más chido que cada quien tenga su rollo y poder llegar a cenar y platicarse cómo te fue a ti, qué raro, qué diferente lo que a mí me toca y que las personalidades son diferentes, ¿no? Sí, y por ejemplo, entonces, lo que yo hago a ella se le va a hacer entretenido y viceversa. Bueno, a veces conmigo un poquito menos porque es oficina. Claro. Pero entonces, por ejemplo, yo, si tuviera otra pareja que también fuera del hueso, fíjate que hoy en el hueso. Sí. Sí, en el hueso que yo estuve, güey. Yo también fui al hueso, güey. Sí, había un borracho, yo también había un borracho conmigo también en mi evento, güey. Sí, qué hueva, sí, tienes razón. Oye, ¿qué sigue para el Poncho Kong? El Poncho Kong ahorita lo que sigue, más musiquita. Tengo que retomar videos. Ahí yo estaba haciendo un poquito de blogging. Tengo mi podcast también. ¿Tienes un podcast también? Sí. Pero lo haces allá. Los que se fueron. Está en YouTube. Sí. ¿Y los haces allá? Allá en español. Voy a tener que ir para que me invites. Sí. No es cierto, porque forzosamente, o sea, para que me puedas invitar tengo que vivir allá, ¿no? Sí. O en otro lado que no sea tu ciudad. ¿Sí? Sí. O sea, por ejemplo, a Gonza, si va a Hong Kong, lo puedes invitar. Sí. De hecho, tenemos el pendiente de hacer el podcast.
Así empezó, de hecho, la idea del podcast. Yo me cambié de colonia, ¿no cuenta? Ya va, los que se fueron de la colonia. No, pero qué chingón. Y está bien interesante porque aparte charlas con gente que hace cosas bien diversas, güey. Sí, y de repente escuchar a un chef y a un mecánico. No sé qué cosas te han tocado así raras. Sí, me ha tocado, tío. Chef, unos mexicanos que son bien chidos que están importando productos mexicanos. Hicieron la tortillería, los de Normex. Normex, a huevo. Que nos patrocina, culos. Sí, cabrón. No, y aparte están haciendo una labor bien chida. O sea, un buen negocio, pero en serio está padre que dignificar la comida mexicana. Rifadísimos. O sea, llevarte una máquina de tortillería, güey, al otro lado del mundo. Ya sé, güey. Cabrón, la neta se súper rifaron con eso. Entonces, ellos han estado ahí, los del grupo, tío, en mi mariachis, son ellos, también tienen su música original, es como electrónico, rockerón, se llaman, tío, Dir MX, Dir como de venado. Ok. Y sus composiciones, entonces, originalmente ella hizo una suplencia cuando el mariachi todo lo tenía medio inestable. Ya cotorreando, pues mi esposo también es mexicano. Entonces, yo les dije, pues te enseño vihuela, ya le enseño guitarrón. Y en ese tiempo yo también estaba haciendo guitarra, vihuela y guitarrón. Uh-huh. Y le damos, y a ver qué onda. Y estuvo bien cura. Hubo un momento que nos cayó el 20. Estamos al otro lado del mundo preparando mariachi. Güey, lo que puede haber sido bien común. Es una locura. Entonces vienen un chorro de proyectos. Pero el podcast, ¿qué? ¿Lo pausas de repente? Pues ahorita tengo ya varios grabados que no los he podido editar. Es una putiza, lo ven a uno y creen que es fácil. Creen que es fácil, no, güey. Y también soy como tú, así de yo solapas, me aviento todo. O sea, exacto. armar, editar, ser el host. No, aquí mi equipo, gracias a todo mi equipo que está acá. 35 personas que tenemos aquí. Ya te eché de cabeza, güey. No, los que me conocen saben que sí es one man totalmente. Sí. Pues a veces yo creo que funciona más en lo que tienes presupuesto para realmente tener gente que la puedas contratar y entrenar. Sí. Entonces así es la onda. ¿Y en tu empresa eres también one man? Casi. Ahí mi esposa de repente me ayuda un poquito. En el lado de oficina. En el lado de oficina, pero yo hago todo, yo soy el que contrata, el que organiza la banda, el que organiza las canciones, yo las facturas, todo eso me lo aviento yo. Mi esposa realmente hacía cuando llevar papeles a los auditores. Ok. Eso ya es cuando entra. Lo demás yo me lo aviento solapas. Entonces tengo que hablar con ella o contigo para ver si llevamos a Gargamel a Hong Kong. ¿Es con ella o contigo? No, conmigo. Tú eres el del talento. Yo soy el que firmo. Exacto. Y el que decide quién sí, quién no entra. ¿Quién no se arma? Oye, Poncho, la neta te agradezco un chorro. Estuvo increíble la plática, neta, de los episodios que más me he divertido. Qué chido. Y pues, güey, digo, aquí tienes tu estudio. Gracias. Tu casa, pues es Zapopan, ya te la sabes. Nomás ya no te tardas 6 años, güey, en venir. Y un placer conocer también a tu jefe acá. Saludos, papá. Toda la familia. Pues, güey, ahí está. Déjame todo lo que haces porque es súper entretenido. Sí. Si me buscan en Instagram, en Facebook, así se llama Ponchoncón. O sea, es como Poncho y le agregas Hong Kong. Entonces, Poncho, NG, espacio, con. Y yo creo que yo te dije Poncho desde el principio. Bueno, al final eres Poncho. Sí, realmente soy Poncho. Pero el de las redes sociales es el Ponchoncón. Exacto. Y al podcast o videos que tengo así como blogueando es Ponchoncón en Hong Kong. Perrísimo. Sí, pero tiene que ser con la manera Ponchoncón en Hong Kong. Ese es tu signature. Es así como el nombrecito. Está bien cura, güey. Neta que hay banda que me llega. Ponchoncón en Hong Kong. A mí se me quedó más el Chris Polanco. Chris Polanco. Después te puedo dar un link para que veas que estoy súper liberado. Vamos sí, güey. Yo quiero conocer a Chris Polanco. Chris Polanco para presidente. A huevo. Muchas gracias, mi Poncho. Nos vemos la próxima. Gracias. All right. Adiós. Gracias, amigo. Chica. Perrísimo.